Mi nombre es Constanza Cub, ya nos conocemos, le hice varias clases hace poquito. Y hoy día me pidieron que hiciéramos una clase como a modo de repaso de fisiología del embarazo y patología del embarazo. Evidentemente la patología obstétrica es mucha, por lo tanto es muy difícil abarcarlo todo el día de hoy. Por lo tanto lo enfoqué en revisar en el fondo los tips de fisiología del embarazo. Vamos a hablar un poquitito del control prenatal del siglo XXI, en el fondo lo que se hace hoy en día, o cuál es el gold estándar finalmente del control prenatal. Y vamos a revisar un caso clínico. ¿Cuáles van a ser los objetivos de hoy? Reforzar los principales conceptos de fisiología obstétrica, comprender los fundamentos del control prenatal y correlacionar un poco la fisiología obstétrica con la patología, ¿ya? Vamos a revisar de forma breve los cambios fisiológicos del embarazo. Vamos a hablar, como les comentaba, del control obstétrico en el año 2020, sobre todo enfocado en la pirámide invertida de Nicolaides. Vamos a abarcar un poquito del screening de primer y segundo trimestre. Vamos a revisar un caso clínico y finalmente vamos a hacer las conclusiones y las preguntas. Les voy a pedir que traten de no distraerse con el celular durante la clase. Vamos a tratar de que sea breve, pero igual probablemente vamos a ver que vamos a hacer unas cosas un poquito más interactivas y las preguntas las vamos a dejar para el final, ¿ya? Y podemos aprovechar esta clase para aclarar cualquier duda que tengan respecto a todos los temas de obstetricia, ¿ya? La clase la están grabando, por lo tanto no se estresen tratando de tomar apuntes. Después les puedo compartir también los apuntes, no hay ningún problema. Y les voy a solicitar que en sus celulares ingresen a la aplicación kahoot.it, www.kahoot.it. No sé si han utilizado esta aplicación previamente. Sí. Sí. Ya, están súper familiarizados, me imagino, con esta modalidad online. Qué bueno que la hayan usado. Bueno, entran entonces a esa aplicación y vamos a ingresar el código entonces para la encuesta. Ese es el código, 7971522. Entonces, eso, vayan inscribiéndose ahí. A ver si... El Kahoot tiene un límite de 50, que yo no sabía que existía ese límite. Ojalá en 2 participantes esté yo también. Así alcanzaríamos un poquito. Van 36. ¿El resto se está conectando? 37, 38. Ya, estamos como en un plató de 39. Vamos a hacer una prueba con la aplicación, ¿ya? Vamos a hacer la primera pregunta, que dice, respecto a los cambios fisiológicos del embarazo, señale la aseveración incorrecta, ¿ya? Perfecto. Entonces la gran mayoría de la audiencia estuvo correcto. Efectivamente, durante el embarazo existe un estado cardiovascular hiperdinámico, hay un aumento en los requerimientos de oxígeno, porque hay un feto que se oxigena, ¿verdad?, a través de la madre, y existe un estado de insulina resistencia e hiperinsulinemia, que es como lo básico de los cambios metabólicos, ¿verdad?, pero siempre con euglicemia. Y efectivamente, el embarazo es un estado hiperlipemiante, ya no hipolipemiante. Estupendo. Entonces, habiendo probado la aplicación y viendo que funciona, vamos a continuar, ¿ya? Entonces vamos a hacer una revisión y un resumen cortito de los cambios fisiológicos del embarazo, a modo de resumen.
Ya vimos en el fondo que en el embarazo hay una interacción permanente, ¿verdad?, entre el feto y la madre, que está dada principalmente por vía endocrina, ¿verdad? En el fondo la placenta funciona como un órgano, en el fondo, que interviene en la comunicación entre la madre y el feto, y hay hormonas que va a producir el feto que van a pasar a la madre, así como un sinnúmero de hormonas de la madre que van a pasar al feto, y así se van a ir comunicando en el fondo el feto y la madre. Este es un ejemplo y un diagrama muy bonito del New England Journal of Medicine, que habla un poco del determinismo del parto, ¿ya? De cómo es el feto el que determina su nacimiento, una vez que su sistema nervioso está lo suficientemente maduro, al igual que sus pulmones, hay toda una comunicación ahí con sus glándulas suprarrenales, producción de corticoides, de cortisol, y este CRH en el fondo pasa a la sangre materna y activa en el fondo toda la cascada a nivel del sistema nervioso central de la madre, glándula de la hipófisis, la producción de oxitocina, y todos los cambios a nivel miometrial que van a ocurrir, ¿verdad? Y estos cambios nosotros vemos que van a ocurrir esta interacción en el fondo durante todo el embarazo, de forma tan precoz como dentro de las primeras semanas, donde, por ejemplo, los cambios de la hormona gonadotropina coriónica van a generar muchos síntomas en la madre, ¿verdad? Principalmente los síntomas de embarazo, las náuseas, los vómitos, la congestión mamaria, después van a haber muchos síntomas secundarios de la progesterona, y en el fondo todas estas hormonas, que están totalmente revolucionadas durante el embarazo, van a generar todos los cambios fisiológicos que hemos visto, ¿ya? Vamos a ver que durante el embarazo hay un sinnúmero de hormonas y de mediadores que están expresados, ¿verdad? Va a haber un equilibrio entre progesterona y estrógeno. Inicialmente la progesterona, ¿verdad?, es la hormona de la quiescencia uterina, y es la hormona en el fondo que promueve y hace que el embarazo se mantenga en un estado de quietud. La progesterona va a hacer que el útero no tenga receptores de oxitocina, va a hacer que el cuello uterino se mantenga largo en general, que el moco cervical se mantenga, que las membranas también estén en quiescencia, versus los estrógenos, que si bien van a estar aumentados durante todo el embarazo, van a ser mucho más protagónicos hacia el final del embarazo, ¿ya? Si bien no hay una disminución cuantitativa de la progesterona, sí vamos a ver que hay un cambio en el fondo de los receptores, ¿verdad? De los receptores tipo A y receptores tipo B, en que en general los tipo B van a ser los de la quiescencia, ¿verdad? Y los tipo A van a ser los que se van a activar hacia el final del embarazo, ¿no? Yo le digo que los receptores B son los buenos y los A son los no tan buenos, que son los que se activan en el fondo en mecanismos fisiopatológicos, de parto prematuro, por ejemplo, o membranas rotas, etc. ¿Ya? Acuérdense también que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está sobreexpresado, durante el embarazo se retiene mucho líquido, pero al mismo tiempo hay una resistencia a la angiotensina, ¿verdad?, que hace que los vasos sanguíneos estén más dilatados. Y por lo tanto, si bien está sobreexpresado este sistema, en el embarazo no va a aumentar la presión arterial, todo lo contrario, va a tender a disminuir, ¿ya? Hay un aumento del lactógeno placentario, que es exponencial, sobre todo sobre las 20 semanas, aumenta de forma significativa, y es por eso que la mayoría de las diabetes gestacionales se diagnostican pasado el segundo trimestre, o en el segundo trimestre. Va a haber, como yo les comentaba, un aumento de la insulina. El embarazo es un estado hiperinsulinémico, o sea, el páncreas de la madre va a funcionar al 150, al 200%, y también hay un aumento del Insulin Growth Factor, tipo 1, que va a estar correlacionado con el crecimiento fetal y con todos los cambios metabólicos que hemos conversado. La prolactina también va a ser súper importante, sobre todo hacia el final del embarazo, la hormona gonadotropina coriónica, sobre todo en el primer trimestre, antes de que la placenta esté funcionando, y en general va a haber un equilibrio hacia las citoquinas antiinflamatorias durante el embarazo, ¿ya? Y este equilibrio de quiescencia, de quietud, con predominio de la progesterona, de citoquinas antiinflamatorias, va a estar dado durante todo el embarazo hasta que se determine en el fondo que estamos llegando al término, o que por mecanismos fisiopatológicos como en el parto prematuro se anticipe el parto, y ahí va a haber un switch y va a haber un aumento del cortisol materno y fetal, va a haber un switch hacia citoquinas proinflamatorias, entre las cuales siempre está la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, entre otros, que vamos a ver que son como, en el fondo, los que llevan a cabo todo el mecanismo común de todas las patologías obstétricas graves, como el síndrome hipertensivo, el embarazo, la preeclampsia, el parto prematuro, las membranas rotas, las coriamnionitis. Finalmente todas esas citoquinas proinflamatorias son las mismas, y van a desencadenar finalmente la vía común del parto. Y también hacia el final va a haber un aumento de las prostaglandinas, que van a generar los cambios a nivel cervical, y un aumento de la oxitocina, que va a generar en el fondo todo lo que es dinámica uterina. Ya, por lo tanto, siempre que hay algún desequilibrio en este esquema, vamos a tener en el fondo origen de patología, ¿ya? Vimos que secundario a todos estos cambios hormonales, no hay ningún sistema de la madre que se salve. Van a haber cambios evidentes en el aparato genital, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio de la madre, en su sistema urinario, que vamos a recordar que en general va a haber estasia urinaria,
no significa que la madre tenga un residuo postmiccional aumentado, siempre la vejiga se vacía completamente, pero el riñón, acuérdense que en general va a estar hiperfiltrando, va a tener un aumento del flujo sanguíneo renal, por lo tanto va a haber un aumento de la filtración glomerular, y por lo mismo la diuresis de las madres está muy aumentada. Las mamás orinan litros diariamente, ¿ya? El sistema gastrointestinal también va a sufrir algunos cambios, sobre todo una disminución de la motilidad, que va a generar muchos síntomas a veces adversos en las madres, mucho reflujo, gastritis. No es que aumente la producción de ácido gástrico, pero sí hay una disminución de la velocidad del vaciamiento gástrico, que va a determinar en el fondo que las madres tengan más síntomas de esa índole, y además el tránsito intestinal está disminuido, y en general nosotros muchas veces aportamos hierro, por ejemplo, y eso va a empeorar. Además que las madres muchas veces no hacen mucha actividad física, no siempre se alimentan de forma tan adecuada, hay un bajo consumo de fibras en general en la población chilena, y obviamente todo eso va a perjudicar el tránsito intestinal expedito. Van a haber cambios metabólicos también significativos, el sistema endocrino va a verse alterado, el sistema inmune también, con el fenómeno de inmunotolerancia, ¿verdad? O inmunosupresión relativa que se habla, y el sistema nervioso materno también va a tener algunos cambios, no solo en el ámbito como psicológico, sino también funcional, ¿ya? ¿Qué pasa en el sistema cardiovascular? Dijimos que en general, secundario a las hormonas como la progesterona, ¿verdad? Y el aumento, esta resistencia fisiológica a la angiotensina y el aumento en general de sustancias vasodilatadoras, va a haber una vasodilatación periférica, ¿verdad? Acuérdense que ya desde el primer trimestre la presión arterial en las madres tiende a disminuir. Incluso hay pacientes hipertensas crónicas que usan pocos medicamentos, con un endotelio relativamente funcional aún, que muchas veces al embarazarse no necesitan antihipertensivos y logran mantener presiones arteriales bastante normales hasta las 28 semanas, en que en general la presión arterial vuelve a subir. Ya, por lo tanto, lo normal es que la presión sistólica y diastólica tiendan a disminuir en un promedio de 7 o hasta 10 milímetros de mercurio cada una, pero nunca, obviamente, aumentar. Ya siempre que nos encontramos con presiones arteriales elevadas en el embarazo, nunca va a ser normal ni fisiológico, todo lo contrario, siempre va a ser algo patológico, ¿ya? Por otro lado, tenemos el aumento del volumen sanguíneo, que hay que recordar que aumenta también muy precozmente. En el primer trimestre ya hay un aumento de alrededor de 1 litro de sangre adicional, y en el segundo y tercer trimestre va a haber 1,5 litros o hasta 2 litros extra también, ¿ya? Junto al del primer trimestre. Acuérdense que la volemia en general aumenta entre un 35 y un 40%, que eso tiene que ver con, en el fondo, el peso de la mujer. Una mujer de 100 kilos, evidentemente su volumen va a aumentar mucho más que una mujer de 50 kilos, ¿ya? Y por lo mismo aumenta el gasto cardíaco. Si bien la frecuencia cardíaca aumenta muy poquitito, nunca en rangos de taquicardia materna, el gasto cardíaco va a estar aumentado principalmente a expensas del aumento de volumen, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros siempre hablamos de que la circulación materna es un estado como hiperdinámico, ¿ya? Porque ya hay un aumento del gasto cardíaco significativo, ya es un estado en que hay una hipervolemia real, efectiva, y al mismo tiempo hay una vasodilatación periférica que va a hacer que las madres no sean capaces muchas veces como de vasocontraer, que es un fenómeno muy habitual, ¿verdad? Como respuesta al estrés o algunos mecanismos fisiopatológicos. Desde el punto de vista respiratorio, vamos a ver que en el embarazo hay mayores requerimientos de oxígeno porque en el fondo hay un feto que se oxigena a través de la madre, ¿ya? Esto genera que en el fondo de forma fisiológica haya mayor intercambio gaseoso. Sabemos que por el ascenso del diafragma, en el fondo el tórax disminuye en su longitud, como en su eje longitudinal, pero hay un aumento del diámetro anteroposterior, y eso permite en el fondo que exista un mayor intercambio gaseoso, pero a expensas de una disminución en el fondo de los volúmenes de reserva, ¿verdad? Y este mayor intercambio gaseoso hace que en el embarazo lo fisiológico sea, en los gases arteriales, encontrar una alcalosis respiratoria siempre compensada. Ya, por lo tanto, los niveles de CO2 límites o altos, siempre en el embarazo también van a ser patológicos. Desde el punto de vista metabólico, sabemos en el fondo que el embarazo es un estado de anabolismo fetal, y yo también siempre digo que es un estado de anabolismo materno, en que es muy fácil en el fondo subir de peso. Ya las mujeres pueden subir 20 hasta 30 kilos sin gran esfuerzo, sin necesidad de comer el triple o 4 veces más de lo normal, pero ya el hecho de consumir más calorías de lo necesario hace que todas esas calorías extra la madre las deposite, ¿ya? Y en el fondo el feto se asegura una buena reserva, que no le falten nutrientes, y al mismo tiempo se asegura también una lactancia nutritiva, ¿ya? Por lo tanto, en este estado de anabolismo materno y fetal, el embarazo es un estado hiperlipemiante, ¿ya? Aumentan casi todos los ácidos grasos, acuérdense, excepto los VDRL.
pero todo el resto están aumentados porque en el fondo van a ser un sustrato de energía para el feto, al cual el feto va a poder echar mano en el fondo ante estados de disminución de nutrientes. Siempre, como comentamos, el embarazo genera una insulinoresistencia y una hiperinsulinemia, ya que es fisiológica también, pero siempre con euglicemia. Ya en el fondo el exceso de insulina que produce el páncreas y la insulinoresistencia que se da tanto a nivel muscular como a nivel hepático, asegura en parte en el fondo nutrientes al feto, pero por otro lado, lo normal en el fondo es que el cuerpo logre mantener niveles de azúcar normales circulantes, tanto preprandiales como postprandiales. Y hay que recordar que la placenta igual consume mucho azúcar, porque tiene todos estos GLUT, que son los transportadores de azúcar y de glucosa. Por lo tanto, la placenta también es una fuente, en el fondo, de donde se extrae mucho azúcar de la sangre materna. Ya, por lo tanto, la glicemia en la madre siempre tiene que estar normal, e incluso la glicemia en ayuno tiende a disminuir, ¿ya? Porque la placenta está permanentemente en el fondo consumiendo glucosa y llevándola al feto como principal sustrato energético. Y por otro lado tenemos una disminución de los aminoácidos libres, que es de las pocas cosas en el fondo que disminuyen, y eso es porque en el fondo los aminoácidos los utiliza el feto para ir formándose, ir creciendo, generando masa muscular, sus tejidos, sus órganos, etc. Ahora, para el trabajo de parto, vamos a ver que el trabajo de parto ya es un fenómeno bastante estresante, para la madre y para el feto, es un fenómeno fisiológico, pero que evidentemente hay que llegar a él en buenas condiciones para evitar en el fondo un mal resultado, ¿ya? Porque si bien el trabajo de parto es lo normal, vamos a ver que en ocasiones van a haber fetitos que van a llegar en malas condiciones, con bajas reservas, con tamaño reducido, con restricciones de crecimiento, con restricciones de oxigenación y alimentación, y por lo tanto no la van a pasar muy bien. Al mismo tiempo las madres, por ejemplo, el trabajo de parto, hemos dicho que ahí sí que se pone a prueba en el fondo el sistema cardiovascular materno, las reservas maternas, los pacientes, por ejemplo, con cardiopatías complejas, con patologías respiratorias, muchas veces no van a lograr llevar los trabajos de parto de forma fisiológica. Ya, por lo tanto, en el trabajo de parto van a ver algunos factores que van a proteger a la madre, ¿verdad?, de la hemorragia posparto, por ejemplo, y entre ellos están los cambios hemostáticos que son sumamente importantes para el momento del parto. Ya como les comentaba, en general la volemia materna aumenta en promedio un 40%, que puede ir desde un 35 a un 45%. Las pacientes con embarazo gemelar, por ejemplo, tienen también una volemia aumentada. Hay un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? A expensas en el fondo de los factores de coagulación principalmente, y secundario a este aumento de la volemia materna, en general la sangre materna va a tender a estar hemodiluida. Vamos a ver que hay una anemia dilucional, muchas veces las plaquetas también pueden disminuir un poquito, van a haber bastantes sustancias en la sangre que van a tender a disminuir, la albuminemia, por ejemplo, la creatinemia, eso porque están en general diluidas, ¿ya? Pero lo importante es que para evitar la hemorragia postparto, y para en el fondo hacer que la madre tolere bien las pérdidas hemáticas, que son de 500 cc en un parto vaginal o de 1000 cc en una cesárea corriente, estos cambios en el fondo le van a permitir sobrellevar mejor estos cambios agudos de la volemia. Evidentemente, si uno pierde un 500 cc o un litro de sangre de un momento hacia otro, sin toda esta preparación previa, evidentemente nos da una anemia aguda, podemos perder la conciencia y tener todas las complicaciones, que no ocurre en la gran mayoría de las madres, afortunadamente, ¿ya? Por lo tanto, a modo de resumen, tenemos que en el embarazo hay una inmunosupresión relativa, hay fenómenos de inmunotolerancia, ¿verdad?, que van a permitir que este embrioncito y que este feto en el fondo se instale a nivel uterino, que la placenta invada de forma adecuada y que se genere el intercambio gaseoso y de nutrientes de forma correcta entre la madre y el feto. Va a haber una circulación hiperdinámica, mayor consumo de oxígeno y también una menor reserva pulmonar, en el fondo como volúmenes de reserva. Va a haber un anabolismo facilitado, no solo para el feto, sino que también para la madre. Va a haber estasia urinaria y gastrointestinal, y también un estado de hipercoagulabilidad, ¿ya? Que todo esto en el fondo es fisiológico, es para asegurar un crecimiento fetal adecuado, una nutrición fetal adecuada, y en el fondo un parto y un posparto de la madre fisiológico. Sin embargo, vamos a ver en el fondo que todos estos cambios representan un verdadero test de esfuerzo, ¿verdad?, para el organismo materno, ¿ya? Este estado hiperdinámico muchas veces va a generar complicaciones, por ejemplo, en pacientes con cardiopatías, en pacientes con insuficiencias cardíacas, que si bien antes era algo muy atípico de ver, cada vez lo vemos más, por este tema de que la población materna a nivel mundial, y sobre todo a nivel nacional, tiene mucha morbilidad asociada. Ya tenemos pacientes que tienen diabetes desde los 12, 13 años, que al embarazarse ya a los 30 años ya llevan más de 10 años con su diabetes, y por lo tanto son diabetes que ya tienen daño microvascular, macrovascular, lo mismo con la hipertensión crónica, con la obesidad. Y por otro lado tenemos pacientes que hoy en día se logran embarazar,
con cardiopatías. Hemos tenido pacientes con ventrículos izquierdos hipoplásicos, con malformaciones de grandes arterias, con cirugías cardíacas, en el fondo de corazón abierto en la infancia, que ahora llegan embarazadas. Y evidentemente esos corazoncitos no van a tolerar bien los embarazos. En general, desde las 28 semanas en adelante, esas pacientes tienden a descompensarse muchísimo, hacen insuficiencias cardíacas agudas, edemas pulmonares, y evidentemente tienen un riesgo de mortalidad mucho mayor. A veces hay pacientes que las tenemos anticoaguladas porque tienen cardiopatías en el fondo dilatadas, por ejemplo, y el hecho de estar anticoagulada también va a generar problemas. Entonces, este estado hiperdinámico, si bien es fisiológico, nos va a poner a prueba a las pacientes con cardiopatía, con insuficiencia cardíaca, a las pacientes hipertensas crónicas, las pacientes con daño hepático, por ejemplo, que también tienen un estado hiperdinámico durante el embarazo, muchas veces van a sufrir complicaciones de su daño hepático, pueden tener rotura de varices esofágicas, por ejemplo, y por lo tanto hay patologías que hoy en día contraindican el embarazo y que incluso caen en el fondo en esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, como las insuficiencias cardíacas muy avanzadas, las cardiopatías complejas que son cianóticas, por ejemplo, son incompatibles con el embarazo, y el daño hepático avanzado también, ¿ya? Desde el punto de vista de las demandas metabólicas, vamos a ver que lo normal en el fondo es este estado de hiperinsulinemia e insulinoresistencia, pero que cuando el páncreas de la madre no logra sobrellevar bien todos estos cambios, vamos a vernos enfrentados a presencia de diabetes gestacional, y eso obviamente va a generar repercusión a nivel fetal, ¿verdad? Las diabetes mal controladas van a generar un exceso de nutrientes hacia el feto, vamos a tener fetos macrosómicos, y por otro lado también tenemos escasamente pacientes de muy bajo peso, pacientes por ejemplo con hiperemesis gravídicas severas, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que tienen algún grado de desnutrición o ya a veces una franca desnutrición calórico-proteica materna, y en esos casos también hemos visto la repercusión contraria en los fetos de restricciones de crecimiento fetal y en el fondo ganancias de peso fetales totalmente inadecuadas, ¿ya? Los fenómenos de inmunotolerancia y los cambios inmunológicos que ocurren durante el embarazo van a ser muy influyentes en el fondo en las patologías autoinmunes. Ya nosotros tenemos patologías autoinmunes que nos generan serios problemas obstétricos, como el lupus eritematoso sistémico, sobre todo aquel lupus que tiene nefropatía asociada, y el síndrome anticuerpos disfosfolípidos, que en general son patologías que se asocian a un mal resultado obstétrico de no realizarse la terapia adecuada, y en el fondo esas pacientes son de muy alto riesgo, ya de ser preeclampsias severas, restricciones de crecimiento fetal severas y precoces, porque son pacientes que en general tienen su sistema inmunológico muy activo y muchas veces pueden generar incluso anticuerpos contra el feto, por ejemplo, el lupus neonatal, que es este bloqueo cardíaco auriculoventricular del feto, que ocurre afortunadamente en el 1% de los pacientes con lupus, pero que cuando ocurre muchas veces es letal, y lamentablemente hasta hoy en día no tiene tratamiento. También vamos a tener el púrpura trombocitopénico idiopático y la hepatitis autoinmune, ya que también hemos visto que muchas de las pacientes debutan con sus hepatitis autoinmunes durante el embarazo por el efecto de los estrógenos, igual que el PTI, ¿ya? Por lo tanto, siempre tenemos que tener en consideración estos fenómenos y estas patologías que en general vamos a ver que no se van a comportar muy bien durante el embarazo y van a requerir bastante esfuerzo del equipo multidisciplinario. Y por otro lado, hablamos un poco del riesgo de hemorragia materna posparto. Dijimos que lo normal es que hay un estado de hipercoagulabilidad, que es lo fisiológico, pero por lo mismo a veces hemos tenido debuts, por ejemplo, de pacientes con eventos trombóticos durante el embarazo, tan precozmente como en el primer trimestre, que son pacientes muchas veces con trombofilias no diagnosticadas previamente, que debutan con su trombofilia durante el embarazo, por los efectos de los estrógenos y por el efecto de hipercoagulabilidad que genera el embarazo. Pero por otro lado, cuando tenemos a estas pacientes con trombofilias, las tratamos con anticoagulantes, a veces, por ejemplo, las tenemos también con aspirina, y evidentemente todo eso también genera un riesgo de hemorragia en este grupo de pacientes. Ya los pacientes con insuficiencia cardíaca, que yo les comentaba que a veces las tenemos con anticoagulación, y las pacientes, por ejemplo, con anemia materna, si llegan al parto con anemia, y ya sabemos que en el parto sangran, evidentemente si tienen una anemia moderada o al límite de la severidad, postparto quedan con anemia severa, pueden tener una anemia en el fondo como aguda y severa, con compromiso de conciencia, a veces requieren transfusiones, pueden terminar en la UCI. Por lo tanto, todo esto es lo que nosotros tenemos que lograr identificar precozmente para evitar en el fondo las complicaciones. Por lo tanto, vamos a hablar ahora, sabiendo todo lo anterior, del control obstétrico. El control obstétrico en el año 2020, ¿ya? Entonces, en general, el mundo ideal debe ser con control preconcepcional, pero ya sabemos que en Chile la paciente FONASA acude a control preconcepcional en el 1,7% de los embarazos. Por lo tanto, muchas veces vamos a hacer lo que deberíamos hacer en el control preconcepcional en el primer control prenatal. Lo ideal en el fondo es
tener un control preconcepcional, como les comentaba, un control prenatal adecuado y precoz desde el primer trimestre. Apenas tienen el test positivo de embarazo, los pacientes ya deberían solicitar hora. La atención profesional del parto, que afortunadamente hoy en Chile, o sea, por ley, está asegurada. Sin embargo, muchas veces cada vez hay más pacientes que tratan de evitar la atención profesional, buscando en el fondo una atención más personalizada, muchas veces en casa, que evidentemente en Chile no estamos preparados para eso, estamos a años luz, yo creo, de un sistema que funcione en ese sentido. Y evidentemente también esto abarca el control postparto del recién nacido y la lactancia. Y evidentemente durante todo el control obstétrico siempre está el riesgo de alguna complicación y por lo tanto la urgencia obstétrica siempre está ahí a la mano, ¿ya? Este es un algoritmo que les hice de resumen del control prenatal, que lo vamos a ir desglosando, y lo ideal, como les comentaba, es que haya un control preconcepcional, y una vez que la paciente se embarace, con todo chequeado, y en el fondo con autorización para embarazarse lo ideal, en el fondo que acuda a su control prenatal. Entonces, una paciente que se quiera embarazar, que sería lo ideal, que vaya a su matrona o a su ginecólogo tratante para un control preconcepcional, ¿ya? El objetivo del control preconcepcional va a ser, ojalá, en el fondo, hacer el diagnóstico o descarte de patologías crónicas, y si existen patologías crónicas, evidentemente tratarlas, ¿ya? Identificar a grupos de riesgo de mal resultado obstétrico y, en el fondo, grupos de riesgo de patología materna. Para eso hay que hacer una anamnesis detallada, una historia obstétrica completa, ya evaluando en el fondo los partos anteriores, si fueron partos, cesáreas, a qué edad gestacional nacieron las bobitas, cuánto pesaron, la edad gestacional al parto, si hubo alguna patología obstétrica materna, etc. Al examen físico, vamos a hacer siempre un examen físico general, vamos a enfocarnos en el índice de masa corporal, que si bien no es la forma óptima de evaluar el estado nutricional, es lo más fácil y lo primero que tenemos a mano. Si evidentemente hay un índice de masa corporal alterado, va a haber una alteración en el fondo nutricional. Ahora el problema es que muchos pacientes con IMC normal, de todas maneras, igual tienen metabólicamente alguna alteración desde el punto de vista como de la composición corporal, desde el punto de vista de la masa en el fondo grasa. La presión arterial es súper importante, ver si hay acantosis, y vamos a solicitar exámenes. ¿Qué exámenes súper generales? Hemograma. La glicemia es súper importante porque vamos a ver que la hiperglicemia y la diabetes no controlada se va a asociar muchas veces a abortos de primer trimestre, un perfil lipídico, y la TSH, la verdad que hoy en Chile se pide siempre en el primer trimestre, pero igual cuando hay un hipotiroidismo clínico, o a veces un hipertiroidismo, por ejemplo, esas son complicaciones que pueden perturbar en el fondo un embarazo de primer trimestre, se asocian a más tasas de aborto, ya cuando son hipotiroidismos o hipertiroidismos clínicos, y por lo tanto es importante tratarlos, ojalá, antes de embarazarse. Y es súper importante acá hacer la consejería de los hábitos saludables, suspender el tabaco, suspender el alcohol y las drogas, y más que las drogas de uso ilícito, que en Chile, bueno, sí hay bastante uso de marihuana, pasta base. Es súper importante ahondar en los fármacos, ¿ya? Porque hoy en día hemos tenido más problemas casi por fármacos desde el punto de vista teratogénico que por drogas, ¿ya? Por lo tanto, acá siempre hay que ahondar en los pacientes con patología crónica, por ejemplo, sus inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECA, o warfarina, o por ejemplo, metorexate en pacientes con patologías autoinmunes. Todo eso hay que identificarlo y en el fondo, en la paciente que se quiere embarazar, hay que suspenderlo, ¿ya? A tiempo y con anticipación. Por lo tanto, todas esas son cositas y detalles que uno evalúa en el control preconcepcional. Ahora, si la paciente se le dio el visto bueno o no tuvo control preconcepcional, se hace un test de embarazo y está positivo, tiene en el fondo que empezar a controlarse y va a acudir a su control prenatal, cuyo objetivo es bastante similar al control preconcepcional, que es diagnosticar y controlar las patologías crónicas, e identificar en este caso los grupos de riesgo de mal resultado obstétrico. Vamos a hacer nuevamente esta anamnesis detallada, la historia obstétrica, como les decía, evaluando partos, cesáreas, edad gestacional, al nacer, los pesos al nacer, esto en el fondo para identificar si hubo parto prematuro, para identificar si hubo restricción de crecimiento, si hubo patologías obstétricas, ya sea diabetes, preeclampsia, y también es súper importante ahondar, por ejemplo, si la paciente tuvo depresión postparto, cómo evolucionó con la lactancia, porque todas esas son cosas que se pueden ir trabajando, ojalá, durante el embarazo. Yo siempre les digo a las mamás que afortunadamente son 9 meses, y en el fondo la idea es que durante esos 9 meses uno se prepare psicológicamente, físicamente, y en el fondo logre, ojalá, sobrellevar eventos que ocurrieron en embarazos anteriores, y en el fondo estar lo más preparada para el embarazo actual y para el parto actual. Al examen físico lo mismo, índice de masa corporal, siempre la presión arterial, buscar acantosis, y acá ya vienen los exámenes de rutina, que son el hemograma, la glicemia, la TSH, el grupo IRH, el test de Coombs indirecto, exámenes de BDRL, VIH, sedimento de orina y urocultivo, que eso es lo básico que a nivel nacional se hace, ¿ya?
Y con todo eso, si vemos que está todo ok, que el paciente no tiene, en el fondo, mayores riesgos, se define que, es un embarazo, que no es un embarazo de alto riesgo, y esa paciente va a sus controles habituales, que en general es un control mensual en APS, con exámenes en el segundo trimestre, exámenes en el tercer trimestre, que incluyen el cultivo de estreptococo, y en paralelo se le hace su screening de primer trimestre, idealmente a toda la población, que eso en Chile todavía estamos un poquito en deuda, muchas veces hacemos el screening de primer trimestre solo en pacientes de riesgo. El screening de segundo trimestre sí o sí debe ser también para toda la población, sin embargo en Chile seguimos también un poquito en deuda, y si está todo bien en el screening de primer y segundo trimestre, esta paciente sigue sus controles en APS hasta las 40 semanas, salvo que en el intertanto aparezca, por ejemplo, una altura uterina disminuida, un examen alterado, o una altura uterina aumentada que haga sospechar un feto macrosómico o con polihidroamnios, y ahí se derivan a la unidad de alto riesgo. Ahora, ¿en qué consiste esta pirámide invertida de Nicolaides? Hasta hace no mucho tiempo, era poco lo que se hacía en la primera etapa del embarazo, y en el fondo los controles se concentraban mucho hacia el final del embarazo. Y esto era súper habitual, que se hacía un control a las 16 semanas, después un control a las 24 o 28 semanas, como una vez al mes. De las 30 semanas en adelante se veían a las pacientes cada 2 semanas, y de las 37 en adelante se veía a la paciente de forma semanal. Y eso era el control obstétrico habitual, que fue lo que tuvieron nuestras madres, o incluso quizás nuestras hermanas hasta hace unos años atrás. Sin embargo, toda esta pirámide habitual, que concentraba todas sus atenciones hacia el final del embarazo, se invirtió, ¿ya? Y se invirtió con gran foco y gran énfasis en el primer trimestre. Y eso es gracias a los avances, en el fondo, que han ocurrido en esta especialidad y en la medicina materno-fetal, en que se ha visto que cada vez es posible identificar mejor y en mayor cuantía a los pacientes de riesgo en el primer trimestre. Y además vamos a ver que van a haber algunas terapias que vamos a poder instaurar para disminuir riesgos de preeclampsia, de parto prematuro, y en el fondo, tan precozmente como en el primer trimestre, uno ya puede hacer la división entre la paciente de bajo riesgo y de alto riesgo obstétrico. Y según eso, en el fondo, los pacientes van a tener una evaluación diferenciada, ¿ya? Por lo tanto, todo se enfoca en el primer trimestre. Hoy en Chile ya estamos muy similar, en el fondo, a los países desarrollados, gracias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Gracias a eso, en el fondo, hoy en día la ecografía del primer trimestre debe ser un estándar de atención, porque en el fondo en esta ecografía uno ya puede identificar a los bebés con aneuploidías, ya puede identificar las madres de alto riesgo y a veces que tienen contraindicación materna de embarazo, y hoy en día se pueden intervenir. Antes no había mucho que hacer, uno le decía a la paciente que lamentaba mucho que su guaguita viniese con ese problema, pero no había opción de darle la posibilidad a la madre de interrumpir el embarazo, y esas pacientes tenían que seguir con su embarazo de riesgo para un resultado a veces neonatal totalmente adverso, con un muerte neonato, poniendo en riesgo en el fondo a esta madre durante todo el embarazo. Por lo tanto, hoy en día el enfoque se invirtió y todos los esfuerzos se hacen en el primer trimestre y en el segundo trimestre. Y después, si está todo bien, las pacientes saltan en algunos países incluso de las 37 hasta las 41 semanas, pero acá siempre a las 40 semanas les hacemos un control. Ahora, respecto al screening de primer trimestre, sabemos que en el fondo es súper importante, lo hacemos entre las 11 y las 14 semanas, es un screening que está totalmente estandarizado y nos permite en el fondo evaluar al feto de forma bastante completa. A esta altura el feto, en el fondo el periodo embrionario ya finalizó, por lo tanto el feto está completamente formadito, tiene su cráneo, tiene su hueso nasal, sus extremidades, su columna, su abdomen totalmente cerrado, se puede visualizar el diafragma, el corazón, los pulmones, el abdomen, el hígado, etc. Y en este control hacemos de forma constante, en el fondo, el screening de primer trimestre, que consiste en evaluar la translucencia nucal, la presencia de bocito nasal, y con esos dos marcadores uno ya tiene una buena evaluación en el fondo de riesgo de aneuploidías. Y acá en Chile, como no tenemos bioquímica de primer trimestre, adicionamos el ductus venoso y el reflujo tricuspidio, que son evaluaciones de flujo que nos permiten identificar a pacientes con riesgo de aneuploidía y con riesgo de cardiopatía, ¿ya? Y evidentemente hacemos la evaluación anatómica que se puede a esta altura, que en el fondo va a determinar en el fondo la presencia de malformaciones anatómicas groseras, ¿ya? Y también en el primer trimestre, ya hace varios años, que instauramos el screening de arterias uterinas, que en el fondo permite evaluar el flujo sanguíneo de las arterias del útero para ver cómo está funcionando esta placenta. Y lo interesante es que si uno ve que estas arterias uterinas no están lo suficientemente dilatadas y no funcionan al 100%, uno puede identificar precozmente, a las 11-14 semanas, las pacientes con riesgo de insuficiencia placentaria, que es el síndrome que puede tener distintas manifestaciones, entre ellas preeclampsia, restricción del crecimiento fetal, que es en el fondo la repercusión fetal, y el desprendimiento o el óbito fetal. Entonces hacemos este screening a esta edad gestacional, y lo interesante es que si uno identifica que es una paciente de riesgo de este síndrome, puede instaurar terapia preventiva
con aspirina. En el segundo trimestre hacemos nuestro screening entre las 22 y 24 semanas, que también en el fondo en esta edad hacemos el screening de anatomía fetal detallada. Aquí el feto ya pesa 500 gramos, mide alrededor de 30 centímetros desde la cabecita hasta el talón, por lo tanto es un tamaño adecuado. El corazón ya tiene un tamaño de alrededor de una moneda de 500 pesos versus en el primer trimestre que tiene el tamaño de una moneda de 1 peso o de 5 pesos, por lo tanto es un corazón mucho más grande que permite ser evaluado con detalle. Y aquí en el fondo el enfoque principal es la anatomía fetal, detallada. Hacemos un screening en fondo completo, de cabecita a pie, revisamos labios, nariz, labio superior, labio inferior, el cráneo, el perfil, las órbitas, se ven incluso los cristalinos, la naricita, el paladar. El paladar no es tan fácil de ver, pero ya hay formas de ver, en el fondo uno ve la arcada dentaria superior y con eso uno puede ver en el fondo que el paladar duro esté indemne. Los huesitos, las extremidades, identificamos los pivotes en estas ocasiones, vemos el líquido amniótico, la inserción placentaria, etc. O sea, es una ecografía sumamente detallada, dura mínimo 30 minutos, y además en esta ecografía volvemos a hacer el screening de arterias uterinas, y por otro lado hacemos nuestro screening de parto prematuro. Ya a todos los pacientes en esta ecografía les medimos el cuello uterino por vía vaginal, y vemos en el fondo si el cuellito del útero está largo, que significa largo, que sea más de 25 milímetros, o si está corto, que en general son los cuellos bajo 20 milímetros, ahora entre 25 y 20. También son pacientes que las dejamos en control, pero en general sabemos que los pacientes con parto prematuro van a ser en general pacientes que tienen cuellos bajo 20 milímetros y sobre todo bajo 15 milímetros, ¿ya? Por lo tanto, en esta ecografía nosotros identificamos a las pacientes con riesgo de parto prematuro, porque tienen cuellito corto, por ejemplo, este es un cuello normal, y aquí tenemos un cuellito que tiene funneling, que es esta formación de embudo, y un cuello acortado. Y esta paciente evidentemente tiene mayor riesgo de parto prematuro, y hoy en día también podemos ofrecerles terapia, sobre todo progesterona. Y en pacientes que han tenido partos prematuros previos, que es otro subgrupo, a veces incluso son candidatas a hacer clajes, es que uno identifica un cuello uterino muy cortito antes de las 22, 24 semanas, son candidatas a hacer claje que les mejora mucho su resultado obstétrico. Por lo tanto, dijimos que el control prenatal va a buscar identificar a la paciente de bajo riesgo y la de alto riesgo. La paciente de bajo riesgo va a ir a sus screenings habituales. Ahora, si en algún screening de primer trimestre o segundo trimestre hay alguna alteración, va a pasar en el fondo al grupo de alto riesgo, ¿ya? ¿Qué pacientes consideramos de alto riesgo obstétrico? La verdad que en Chile seguimos hablando de alto riesgo obstétrico. A nivel mundial hay todo un movimiento para tratar de cambiar un poquito la psicología y hacer como un enfoque más positivo de las enfermedades. Por ejemplo, ya no se habla de discapacidad, ¿verdad? Sino que de necesidades especiales. Y en el embarazo de alto riesgo también se dice que uno debe hablar en el fondo de embarazo con necesidades también de un control mayor, ¿verdad? O en el fondo un embarazo de alta vigilancia, más que un embarazo de alto riesgo, porque ese denominador, o sea, denominar a la paciente de esa forma, genera un efecto negativo de inmediato. Ya, pero por ahora seguimos denominando nuestras unidades como unidades de alto riesgo, cuidados antenatales, que es un poquito más positivo. ¿Y estas pacientes cuáles van a ser? En general las pacientes con patología crónica. ¿Cuáles son las principales patologías que nosotros tenemos? Hipertensión, diabetes, obesidad grado 3. Esas son las pacientes que en el fondo catalogan como alto riesgo porque yo les comentaba en clases anteriores que nuestra población, el 70% tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, lamentablemente, nuestros policlínicos de alto riesgo o de cuidados antenatales no nos dan para controlar el 70% de la población gestante. ¿Ya? Y por lo mismo, en general, en el policlínico nosotros controlamos a las pacientes con obesidad grado 3, que en el fondo son aquellas pacientes con IMC sobre 40, y en general todas aquellas con IMC sobre 35 igual quedan en control en la unidad de ecografía. Se les hace una ecografía adicional a las 32 semanas para identificar obesidad, diabetes, etc. Pero esos son protocolos en el fondo locales de cada centro. Entonces, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, pacientes con trombofilia, enfermedades autoinmunes, síndrome anticuerpo antifosfolípidos, entre otros. Toda paciente con historia de aborto recurrente, de parto prematuro, de preeclampsia, son pacientes que se catalogan como alto riesgo y son pacientes que tienen una vigilancia mayor en el embarazo actual. Y cuando hay sospecha de diagnóstico reciente de hipertensión, diabetes o diabetes gestacional o mellitus, hipotiroidismo, que son aquellas pacientes que en el control prenatal se pesquisan estas patologías, como vamos a ver después en el caso clínico. Ahora, cuando no hay este grupo de pacientes o este grupo de patologías, tienen su screening, ¿y a qué qué podríamos encontrar, en un screening de primer trimestre? Por ejemplo, una sospecha de neumopnía, una relucencia nucal aumentada, una ausencia de hueso nasal, alteraciones estructurales de un gemelo, screening positivo de arterias uterinas o los embarazos gemelares. Ya vimos que son embarazos de altísimo riesgo, por lo tanto se controlan en unidades de alto riesgo.
En el screening de segundo trimestre también nos podemos topar con screening positivo de arterias uterinas, con alteraciones anatómicas, cervicometrías acortadas, y por lo tanto estos pacientes ya del grupo de la derecha son pacientes que van a estar en control de las unidades de alto riesgo, en las unidades de medicina fetal, y en el fondo todos estos pacientes van a requerir una atención profesional del parto y posparto, y muchas veces también un manejo multidisciplinario, desde el punto de vista materno y del punto de vista fetal. Ahora, ¿con qué nos podríamos encontrar en una madre? En el primer trimestre, ¿cuáles son los riesgos maternos que uno podría ver? Lo más frecuente, como yo les comentaba, la obesidad, la hipertensión, la diabetes mellitus o diabetes gestacionales, que en el fondo corresponden a estados de prediabetes pregestacionales, hipotiroidismo, y muchas veces, en el fondo acá, hacemos la evaluación de riesgo de preeclampsia y nos encontramos con pacientes con riesgo de preeclampsia. En el primer trimestre lo importante hoy en día es que podemos intervenir, podemos dejar aspirina de 150 miligramos antes de las 16 semanas en los grupos de riesgo, y evidentemente, ante la presencia de patologías crónicas, debemos iniciar un tratamiento farmacológico y no farmacológico de las patologías. Ya aquí diríamos las pacientes nutricionistas, las fomentamos en el fondo que hagan actividad física, las motivamos a tener una alimentación saludable, y además obviamente dejamos fármacos cuando corresponde. En la paciente que no tenía patología en el primer trimestre, que sigue sus controles, muchas veces nos podemos encontrar con una diabetes gestacional. En general se va a diagnosticar entre las 24 y 28 semanas. Pueden desarrollar anemia de los pacientes, trombocitopenias, infecciones del tracto urinario, que va a ser súper importante diagnosticarlas ojalá de forma asintomática, o como cistitis y no como pielonefritis. Y hay que recordar que las infecciones bajas del tracto urinario, un tercio va a desarrollar una pielonefritis aguda. Por lo tanto, todos los urocultivos positivos en el embarazo se tratan, ¿ya? Y evidentemente, a partir del segundo trimestre vamos a tener muchas veces descompensaciones de las patologías de base, la presión arterial, como yo les comentaba, de las 28 semanas en adelante tiende a subir, las glicemias también son más difíciles de manejar a partir de las 28 semanas en que la placenta está al 100%, y esas pacientes vamos a tratar en el fondo de estar continuamente observándolas y muchas veces vamos a ir haciendo los ajustes de terapia necesarios. Acá nos podemos topar con la preeclampsia y sus complicaciones, y por lo tanto vamos a estar constantemente haciendo ajustes de tratamiento y en el fondo buscando dirigidamente complicaciones, solicitando proteinuria, evaluando el crecimiento fetal, etc. Ahora, desde el punto de vista fetal, en el primer trimestre siempre la menorragia del primer trimestre es algo fundamental que hay que saber enfrentar. El embarazo gemelar, ya dijimos que la vamos a diagnosticar muchas veces en el primer trimestre, y lo ideal es categorizar y en el fondo catalogarlo como un embarazo gemelar monocorial o bicorial, que ya sabemos que son grupos distintos desde el punto de vista de riesgo. Vamos a ver que nos podemos encontrar con sospechas de aneuploidía, con sospechas de anomalías estructurales. Y el primer trimestre, como yo les comentaba, en Chile cada vez es más importante porque afortunadamente hoy en día ya existe la ley de la interrupción voluntaria del embarazo por 3 causales, en el fondo que involucra alteraciones fetales incompatibles con la vida, patologías maternas incompatibles con el embarazo y violación, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día tenemos que hacer el diagnóstico precoz de aneuploidía porque estas pacientes son candidatas a interrupción. Ya ahora en Chile, para malformaciones fetales incompatibles con la vida, no hay una edad gestacional límite, pero hay otros países en el fondo que eso debe hacerse sí o sí en el primer trimestre, ¿ya? En el primer trimestre, si encontramos que hay un riesgo de preeclampsia o de restricción de crecimiento, vamos a iniciar la aspirina, como comentábamos, y también en este grupo vamos a poder identificar a las pacientes con riesgo de parto prematuro, ya sea por historia obstétrica o por cervicometrías acortadas después en el segundo trimestre, y a esas pacientes les vamos a dejar progesterona. Ahora, entre la sospecha de aneuploidía, de anomalías estructurales o alteraciones de crecimiento, vamos a poder ofrecer algunas cosas. Cuando hay un screening positivo de arterias uterinas de segundo trimestre, ya no podemos dejar aspirina, pero sí vamos a someter a estas pacientes a un control estricto en policlínico y en ecografía. Si hay una restricción de crecimiento, esas bobitas también van a tener un seguimiento estricto con Doppler fetal para identificar precozmente en el fondo las alteraciones, para interrumpir el embarazo de forma preventiva y no esperar el óbito o esperar en el fondo que este fetito ya tenga sus niveles de oxígeno totalmente alterados que les pueda generar una secuela. Y esto se puede en el fondo prevenir, ¿ya? Y cuando hay anomalías estructurales, no vamos a poder muchas veces prevenir la anomalía porque ya está, pero sí, evidentemente, uno planifica el nacimiento de esas bobitas en centros terciarios, contacta a las pacientes, por ejemplo, con los grupos multidisciplinarios, con el cirujano infantil, patologías habituales que tenemos, por ejemplo, las gastrosquisis, las hernias diafragmáticas congénitas. Cuando son hernias diafragmáticas congénitas, coordinamos incluso el traslado de las mamás a Santiago directamente para que nazcan esas bobitas en centros que tengan ECMO, que es esta circulación extracorpórea, y un sinnúmero de cambios en el fondo de la conducta que van a tener un evidente efecto en el outcome y en el resultado en el fondo perinatal. No es lo mismo que nazca una bobita con una cardiopatía compleja en un
hospital de baja complejidad a que nazca en un hospital de alta complejidad con el cardiólogo ahí mismo y en el fondo con todo el equipo armado con la cunita de la neolista, porque evidentemente cuando no se hace esa evaluación multidisciplinaria previa y la coordinación, sufren malos resultados, y son minutos esenciales en el fondo que cambian el pronóstico de esas bobitas. Entonces vamos a revisar un caso clínico, que es un caso clínico bastante habitual. Este es un caso clínico de una paciente de 37 años, primigesta, que ingresa a su primer control de embarazo con 10 semanas de embarazo, según su fecha de última regla. Era un embarazo no planificado y aparentemente no tenía antecedentes morbidos de importancia. Ingresa a su primer control y destaca en ese control, que si bien no habían enfermedades asociadas o que ella describiera, destacaba que la paciente tenía un índice de masa corporal de 34, una presión arterial de 150/100 al ingreso, con acantosis nigricans y acrocordones al examen físico. Entonces vamos a volver al Kahoot. Y respecto al hallazgo de presión arterial de 150/100 en esta paciente, quiero que señalen la alternativa correcta. Ya, estuvo dividido. Entonces, vamos a revisar aquí algunos conceptos. Evidentemente, si uno tiene una paciente con una presión arterial elevada en el primer trimestre, lo que hay que hacer en el fondo es confirmar esa hipertensión crónica que es muy probable, ¿ya? Si bien existen pacientes que efectivamente tienen esta hipertensión de la bata blanca, que se ponen muy nerviosa y le sube la presión de forma intermitente, me cuenta que este es el principal, ¿cómo se dice? Bueno, como la alternativa que nos podía confundir. Sin embargo, lo que hay que hacer en el fondo en este paciente es una pesquisa, ¿ya? La hipertensión crónica no está diagnosticada, es probable que sí ocurra, o sea, y que se trate de una hipertensión crónica, pero en el fondo hay que diagnosticar la hipertensión, acuérdense, con 2 tomas separadas, por un mínimo de 4 a 6 horas, ¿ya? Por lo tanto, lo más adecuado es hacer la pesquisa, y evidentemente la preeclampsia es una patología que no es del primer trimestre, y nunca la vamos a sospechar de entrada, ¿ya? Siempre la preeclampsia se va a manifestar en el 99,9% de los casos sobre las 20 semanas, por lo tanto, preeclampsia no es por ningún motivo en el primer trimestre y es probable que sea una hipertensión crónica, pero hay que hacer una pesquisa para confirmarla, ¿ya? Entonces recordar que el síndrome hipertensivo del embarazo y todas las hipertensiones en general se hace el diagnóstico con 2 tomas de presión arterial de 140/90 separada por 4 horas o con una presión arterial sobre 160/110 que se confirma a los 15 minutos, o sea, se toma la presión arterial, está en rango de crisis, a los 15 minutos se vuelve a tomar, si sigue en rango de crisis, esa hipertensión con rangos de crisis hipertensiva es diagnóstica por sí sola. Pero en el caso de la paciente que tenía una presión de 150/100, no es diagnóstico y lo que corresponde acá es hacer una pesquisa. Ya, por lo tanto, cuando nos encontramos con un síndrome hipertensivo del embarazo, siempre acuérdense, vamos a hacer la diferenciación entre si es antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas. Si es antes de las 20 semanas, vamos a estar siempre en un contexto de hipertensión crónica, y después de las 20 semanas, nosotros vamos a subclasificar este síndrome hipertensivo, el síndrome hipertensivo no proteinúrico, que es aquel que no tiene proteinuria, en preeclampsia, que vamos a ver que ya no es siempre con proteinuria, o hipertensión crónica más preeclampsia, que este es el grupo más difícil para nosotros porque son pacientes que ya sabemos que son hipertensas, que a veces incluso ya tienen proteinuria de base porque tienen una nefropatía hipertensiva y que además se les sobreagrega la preeclampsia. Pero en este caso es muy probable que sea una hipertensión crónica. Por lo tanto, en esta paciente se le hizo una pesquisa, se le confirmó su hipertensión crónica con pesquisa de presión arterial, tuvo 3 tomas de presión arterial en rangos altos, 140/100, 150/80, 130/100, en días separados, eso sí son en consultorio, y volvió a su control con su pesquisa y con sus exámenes de primer trimestre. En los exámenes de primer trimestre tenía un hematurito y una hemoglobina de 38% y de 12,5, plaquetas de 220.000, una glicemia de ayuno de 150 miligramos por decilitro, un urocultivo negativo, grupo A positivo, CUMS negativo, BRL negativo y BRL negativo. Entonces, dado la glicemia en ayuno de 150 miligramos por decilitro, la pregunta es si la paciente tiene un diagnóstico de diabetes pregestacional, ¿verdadero o falso? Con una glicemia
de 150. Bueno, están participando todos en la encuesta. Participan. Uy, que estuvo peleado. Ya. Entonces aquí la pregunta era, si con una glicemia en ayuno de 150, el diagnóstico es diagnóstico en el fondo de diabetes pregestacional, y tuvo casi 50 y 50, y el 50% dijo que no, 51%, y el 49% dijo que sí. Y evidentemente acá la respuesta es no. No es diagnóstico de diabetes pregestacional, porque acuérdense que el diagnóstico de diabetes, que lo vimos en la clase, no se hace con una sola glicemia, salvo que sea una glicemia sobre 200, ¿verdad? Esta paciente en teoría no tenía patología, entonces llegó a su primer control prenatal, se le hizo una glicemia en ayuno. Si la glicemia en ayuno está bajo 100, ¿ya? Esa paciente en teoría está sana. Ya sabemos que si es 99, 98 no es tan sana, pero en Chile la vamos a considerar como que no tiene diabetes. Y si tenemos una glicemia en ayuno entre 100 y 125, hay que repetirla. Si sale nuevamente entre 100 y 125, hablamos de diabetes gestacional. Si tenemos una glicemia sobre 126, hay que repetirla, siempre, porque acuérdense que puede ser algo aislado, a veces hay pacientes que no hacen el ayuno apropiado, que están sumamente estresadas, o que están enfermas, con una virosis respiratoria, con una infección urinaria, una pielonefritis, etcétera, y les puede salir alterada, entonces siempre hay que repetirla. Y una vez que se repite, si vuelve a salir sobre 126, efectivamente es una diabetes pregestacional. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de diabetes con una sola glicemia? Cuando hay una sola glicemia sobre 200, ¿ya? Y acá dice más síntomas, pero en realidad en el embarazo es con o sin síntomas. O sea, cualquier glicemia sobre 200 al azar es diagnóstica de diabetes pregestacional. Por lo tanto, el caso de nuestra paciente, con una sola glicemia de 150 no se hace el diagnóstico, y lo que corresponde es repetir el examen. Y en esta paciente efectivamente se repitió, y no era algo al azar, se repitió el examen y tenía una glicemia en ayuno de 145 miligramos, por lo tanto se confirmó diabetes pregestacional, en este caso una diabetes tipo 2. Se le hizo su screening de primer trimestre, en que se evaluó que estaba el fetito en bastante buenas condiciones, tenía su huesito nasal, su translucencia nucal, estaba creciendo de forma adecuada. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes características no corresponde al screening de primer trimestre? ¿Todo peleado? Ya, evidentemente el screening de primer trimestre, su objetivo número 1 es la sospecha de aneuploidías, ¿ya? Aquí yo les pido disculpas por tener que enfocar las preguntas de forma negativa, que en teoría es como antipedagógico, pero esta aplicación, cuando es no pagada, no permite hacer preguntas que en el fondo que a uno le permitan como tener más de una alternativa correcta. Por lo tanto, las tengo que hacer en negativo, estas preguntas de este tipo, ¿ya? Entonces, esperemos que los que pusieron la alternativa número 1 sea porque se confundieron con el enunciado. Pero evidentemente el objetivo número 1 del screening de primer trimestre es identificar las aneuploidías, ya ver el huesito nasal, la translucencia nucal, reflujo tricuspidio, ductus venoso, identificar en el fondo los bebés que tienen riesgo de tener aneuploidías y en el fondo riesgo de hacer un óbito o un aborto o de tener un feto con un síndrome genético grave, ¿ya? Por lo tanto, aneuploidías sí es el objetivo del screening de primer trimestre. Hay malformaciones que se sospechan evidentemente, malformaciones groseras, el body stalk, por ejemplo, que son guaguitas que no desarrollan cordón umbilical y tienen una alteración severa de la pared anterior. Son guaguitas totalmente malformadas, que son incompatibles con la vida, ¿ya? Otras malformaciones, por ejemplo, los ompaloceles, las gastrosquises se ven en el primer trimestre, alteraciones del sistema nervioso central, las espinas bífidas, las anencefalias, por
ejemplo, se sospechan en el primer trimestre, por lo tanto, sí, el screening de primer trimestre permite identificar, en el fondo, malformaciones, sobre todo malformaciones severas. Malformaciones más pequeñas, cardiopatías, por ejemplo, más específicas, o más chiquititas, no se diagnostican en el primer trimestre, y por eso que en el segundo trimestre se ve todo eso. Por otro lado, hacemos el screening de primer trimestre, de arterias uterinas en el primer trimestre, por lo tanto sí incluye screening, y lo que evidentemente no corresponde es la sospecha de diabetes gestacional, que es un diagnóstico que en el primer trimestre no da ninguna señal. En el segundo trimestre sí nos encontramos con fetos con polidroamnios, fetos grandes, con alteraciones de crecimiento, pero no hay un predictor de diabetes gestacional incorporado en el screening ecográfico del primer trimestre, ¿ya? Doctora. Ahora, a esta paciente se le encontró en su screening un screening positivo de arterias uterinas. Se vio que las arterias del útero efectivamente estaban vasocontraídas aún, que el flujo uteroplacentario no era suficiente y en el fondo estaba alterado. Respecto a las características del screening de arterias uterinas, ¿cuál de las siguientes características no corresponde al screening de arterias uterinas? Están respondiendo pocos. No sé si dejar de computadora andando o... Perfecto. Entonces, el riesgo, o sea, el screening de arterias uterinas, acuérdense que lo que predice es el síndrome de insuficiencia placentaria. El síndrome de insuficiencia placentaria es el grupo de patologías secundarias, en el fondo, a una placenta que no funciona bien. Lo más evidente es el riesgo de restricción de crecimiento fetal, ¿verdad? Que son las agüitas que no se alimentan bien y por lo tanto no crecen. Por otro lado está la preeclampsia, cuya fisiopatología principal es la insuficiencia placentaria, en el fondo una placentación anómala. Y por otro lado, cuando hay preeclampsia, cuando hay restricción, son bebés que tienen mayor riesgo de hacer un óbito fetal y desprendimiento. Y también esto lo predice en el fondo del screening de arterias uterinas. Pero sobre todo, preeclampsia y restricción, pero estas bobitas con restricción se pueden evitar, estas bobitas con placentas insuficientes pueden hacer desprendimiento, ¿ya? Y evidentemente el riesgo de aborto es algo que el screening positivo de arterias uterinas no predice, ¿ya? Porque en general van a ser resultados en el fondo más avanzados, no de primer trimestre. Las insuficiencias placentarias no dan abortos en el primer trimestre, ¿ya? Súper bien. Continuamos. Entonces, esta paciente ya se definió que es una primigesta con 13 semanas de embarazo, ya se tenía un diagnóstico en el fondo de obesidad grado 1, se confirmó su hipertensión crónica, se confirmó su diabetes, y por ser diabética tipo 2, con glicemia sobre 140, se indicó hospitalizar para insulinoterapia, ¿verdad? Que es el estándar de manejo para la paciente diabética pregestacional, y se inició tratamiento antihipertensivo con metildopa 250 miligramos cada 8 horas. Y la pregunta es, ¿esta paciente es candidata a uso de aspirina? Es una aseveración. ¿Es candidata a uso de aspirina para prevención de preeclampsia? ¿Verdadero o falso? Perfecto. Entonces, la gran mayoría le dio aspirina a esta paciente y efectivamente esta paciente es candidata a uso de aspirina, ¿ya? Y no dejarle aspirina a esta paciente vendría a ser como un poquito hialogénico hoy en día, dado que la aspirina ya es un estándar de atención, porque tiene indicación absoluta. Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatas al uso de aspirina en general durante el embarazo? Hay dos formas de evaluarlo. Primero, hacer un cálculo de riesgo personalizado, que hoy en día existen calculadoras. Por ejemplo, hay una fundación que es la Fetal Medicine Foundation, que es una fundación internacional que tiene las calculadoras disponibles online, donde uno ingresa todos los datos de la paciente, incluyendo su screening de primer trimestre, su presión arterial media,
las arterias uterinas y su historia obstétrica, cortito, no se demora más de 5 minutos en hacer el cálculo. Ese calculador uno le dice, esta paciente tiene riesgo de hacer una preeclampsia antes de las 37 semanas en uno de 50, antes de las 34 semanas uno en 20, y si es que ese riesgo en general nos da más de uno en 100, es una paciente candidata a aspirina. Por otro lado, hay tablas, por ejemplo, el American College usa unas tablas en que uno pone, si en el fondo la paciente tiene más de un factor de riesgo menor, pero hay factores de riesgo mayores, que con cualquiera de estas patologías las pacientes son candidatas a uso de aspirina. ¿Qué patologías son esas? Preeclampsia severa en el embarazo anterior, una preeclampsia precoz, en el fondo que requirió un parto prematuro, o una bobita con restricción de crecimiento. ¿Ya? Las preeclampsias severas y precoces en el embarazo anterior son indicación sí o sí de uso de aspirina en el embarazo actual. Diabetes pregestacional, porque las diabetes pregestacionales se asocian en el fondo a daño endotelial. Pacientes con hipertensión crónica, que esta paciente tenía estos dos puntos. Pacientes con síndrome anticuerpo antifosfolípidos, con lupus, con insuficiencia renal crónica, en el fondo todo lo que sea patología endotelial tiene indicación de uso de aspirina. Y acá también entran hoy en día los embarazos gemelares, y esta paciente además tenía un screening positivo de arterias uterinas, ¿se acuerdan? Y las pacientes con screening positivo son candidatas a uso de aspirina antes de las 16 semanas, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy en día existe una muy buena evidencia, que fue el estudio ASPRE, que en el fondo es un estudio multicéntrico, clínico, randomizado, controlado, que se hizo en varios centros a nivel mundial, que recogió a más de 26.000 pacientes con screening, de los cuales identificaron a 2.900 pacientes con alto riesgo, con estas calculadoras que yo les comentaba, y se trataron a 800 con aspirina de forma preventiva antes de las 16 semanas, con 150 miligramos por noche, versus placebo. Y fíjense lo que lograron. Lograron disminuir las preeclampsias antes de las 34 semanas en un 80%. ¿Ya? O sea, de los pacientes que recibieron aspirina, hubo 80% menos de preeclampsia bajo 34 semanas, 62% menos de preeclampsias bajo las 37 semanas y 5% menos de las preeclampsias tardías, que este grupo no es tan prevenible. Pero evidentemente disminuir un 80% de las preeclampsias bajo las 34 semanas es muy significativo, ¿ya? Porque en el fondo este es el grupo que concentra la morbimortalidad materna y fetal y neonatal, ¿ya? Por lo tanto, no dejar aspirina, como les comentaba hoy en día, con la evidencia a favor que tiene hoy en día, no es favorable. Y esta paciente es candidata absoluta, porque es hipertensa crónica, diabética, y además tiene un screening positivo, tiene 37 años y es primigesta, tiene obesidad, por lo tanto, la obesidad, la edad, la paridad son factores de riesgo menores, pero por estos factores grandes y groseros, en el fondo la paciente tiene indicación de uso de aspirina. Se logra control óptimo de sus glicemias con insulinoterapia, se logra normotensar con antihipertensivos orales, queda con régimen diabético, con insulina NPH en la noche y en la mañana, con insulina ultra rápida, con metildopa, con su aspirina, y se mantienen sus controles en consultorio, en policlínico de alto riesgo y en unidad de medicina fetal. Se le hace su screening de las 23 semanas, afortunadamente la bobita estaba muy bien desde el punto de vista anatómico y de crecimiento. Lo que sí, las arterias uterinas seguían alteradas a las 22-24 semanas y tenía una cervicometría y una evaluación de riesgo de parto prematuro dentro de parámetros normales. Por lo tanto, su riesgo de parto prematuro espontáneo era bajito. A las 28 semanas, en este contexto, consulta en la urgencia por cefalea intensa asociada a dolor en la boca del estómago. Ella sabía que era una paciente de riesgo, entonces decidió consultar. Y en la urgencia, lo que llamaba la atención es que tenía una presión arterial de 180-110, 170-100, con los reflejos osteotendinos hiperexaltados. Se le hizo una ecografía obstétrica en que estaba el feto vivo, cefálico, con líquido normal. Desde el punto de vista de crecimiento estaba ok. Y la pregunta es, ante la descompensación de la paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Perfecto. Entonces, siempre que uno tiene una paciente de estas características, evidentemente está embarazada, tiene un embarazo de alto riesgo, y es obesa, hipertensa, diabética, con screening positivo de arterias uterinas. Si bien está con aspirina, recordemos que la aspirina disminuye su riesgo, pero no lo suprime. Y evidentemente lo más probable es que esta paciente tenga una preeclampsia, o es lo que uno tiene que descartar, ¿ya?
¿Puede ser una hipertensión crónica descompensada? Sí, pero en el fondo va a ser un diagnóstico de descarte, ¿verdad? Lo que yo voy a ir a buscar dirigidamente va a ser la preeclampsia, y en este caso la paciente está con una emergencia hipertensiva, por lo tanto, no es una preeclampsia moderada, sino que impresiona ser una preeclampsia severa, ¿verdad? Porque la emergencia hipertensiva es un criterio de severidad. Muy bien, y la crisis de pánico evidentemente es un distractor. Bien, por lo tanto, lo más probable en el fondo es que esta paciente tenga una preeclampsia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de preeclampsia? En general, uno siempre tiene el concepto antiguo de que la preeclampsia es una hipertensión con proteinuria, ¿verdad? Que es una hipertensión que se diagnostica igual que las hipertensas crónicas, 2 presiones de 140-90 separadas por 4 horas, o crisis hipertensiva confirmada en 15 minutos. Y esto de hipertensión más proteinuria ya no va, porque hemos tenido preeclampsias, eclampsias o incluso muertes maternas en pacientes con proteinuria negativa, pero que hicieron la eclampsia, que hicieron el síndrome de HELP y la proteinuria nunca estuvo positiva. Por lo tanto, esta enfermedad es un síndrome que va a tener un síndrome en el fondo como clínico y de laboratorio. Por lo tanto, la preeclampsia se va a sospechar siempre y cuando haya hipertensión más presencia de hallazgos clínicos o de laboratorios que sugieran en el fondo el daño de órgano blanco que genera esta enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas y signos? Irritación neurosensorial, la cefalea, tinnitus, fotopsias, alteraciones visuales, del estado de conciencia, que son estas pacientes que llegan medias nubiladas, medias bradipsíquicas, la hiperreflexia, la eclampsia, que en el fondo es el extremo de la alteración neurológica, ¿verdad? En que ya es tanto la alteración hemodinámica desde el punto de vista como de los electrolitos, etcétera, que el potencial de membrana de las neuronas se descontrola y se gatilla, en el fondo, una convulsión tónico-clónica generalizada, que es la eclampsia. La epigastralgia es un síntoma y signo. Esta paciente llegó con cefalea, con epigastralgia, con hiperreflexia, todos síntomas en el fondo de la alteración que genera a nivel endotelial la preeclampsia. Dolor en hipocondrio derecho, que muchas veces uno siempre tiene que sospechar ahí el hematoma subcapsular hepático. La epigastralgia, en cambio, muchas veces es secundario a la crisis hipertensiva, de la redistribución de flujos que ocurren en el fondo de forma compensatoria por parte de la madre, que genera una hipoperfusión y como una isquemia relativa del territorio esplácnico, que da ese dolor muy fuerte, que es como casi un dolor de un infarto en la boca del estómago. El edema, que evidentemente es un edema marcado, no solo de las patitas, que es lo habitual en las embarazadas, sino que ya un edema de extremidades superiores, edema facial, ascitis, anasarca, y evidentemente la alteración de la función renal, que las pacientes dejan de orinar o orinan muy poquito. En laboratorio, la proteinuria, evidentemente es un hallazgo que la mayoría de las veces está, pero cuando no está, como les decía, no descarta la preeclampsia, o el índice de proteinuria y creatinuria sobre 30, la creatinemia elevada, la alteración de las pruebas hepáticas. Acuérdense que en el embarazo la creatinemia siempre está bajo 0,8, por lo tanto de 0,9 hacia arriba es sospechoso. Las pruebas hepáticas en general también están normales en el embarazo, por lo tanto cuando están duplicadas o sobre el doble, están alteradas. La elevación del LDH, que es una enzima intracelular, que cuando está elevada habla de daño celular. Hemoconcentración en una etapa inicial, porque como hay un daño endotelial, se va el volumen hacia afuera, se genera edema y los pacientes se hemoconcentran, y también en el fondo puede haber una trombocitopenia en estadios más avanzados, ¿ya? Se hospitaliza a la paciente en el preparto por sospecha de preeclampsia severa, y se le solicitan exámenes de severidad de preeclampsia. Y la pregunta es, ¿qué examen no corresponde al estudio de preeclampsia severa? Perfecto. Entonces, bueno, el hemograma siempre lo vamos a solicitar, ¿ya? El hemograma es un perfil hematológico. En el fondo, ¿qué busca uno en la preeclampsia? Ver que no haya anemia. Muchas veces las pacientes con preeclampsias moderadas tienen hemoconcentración, como yo les comentaba, porque se genera un tercer espacio, como es un daño endotelial, lo que ocurre en la preeclampsia, las pacientes se hemoconcentran porque se les va, en el fondo su volemia efectiva disminuye, y tienden a tener hematocitos altos, que acuérdense que eso no es normal en el embarazo en general hay una hemodilución, por lo tanto los hematocitos tienden a ser más bajitos, y si tenemos pacientes con hematocitos sobre 40, evidentemente esa paciente está hemoconcentrada. Los leucocitos no son relevantes en la preeclampsia, pero sí las plaquetas, ¿ya? La trombocitopenia, acuérdense que es un factor, en el fondo, de preeclampsias, es un criterio diagnóstico de preeclampsia severa, porque esas plaquetas disminuidas no es que no se estén produciendo, sino que se están consumiendo, porque la preeclampsia, dentro de su fisiopatología, conlleva microangiopatía trombótica,
que en el fondo son trombos que inicialmente son microvasculares, y esos trombos después pueden pasar a ser macro y tener incluso una coagulación intravascular diseminada, que es el por qué muchas veces estos pacientes fallecen. Por lo tanto, el hemograma siempre se pide buscando la trombocitopenia o buscando hemoconcentración, o ya en casos de síndrome de HELP o patologías y preeclampsias severas más avanzadas, buscando hemólisis, si es que hay una anemia. Por lo tanto, el hemograma siempre va, al igual que las transaminasas. Acá no es relevante la fosfatasa alcalina ni la bilirrubinemia. La bilirrubinemia a veces cuando hay hemólisis, que afortunadamente es como en el 1% de los casos de preeclampsia, puede verse alterada, pero lo importante son las transaminasas, que son las enzimas intracelulares del hepatocito, y el hepatocito cuando se lisa por isquemia, y cuando se muere, libera su contenido y libera GOT, GPT y LDH, que el LDH no solo se eleva cuando hay hemólisis, sino que también cuando hay daño celular, por ejemplo a nivel hepático, o a nivel renal. Ya por lo tanto siempre hemograma, función hepática, que en el fondo son las transaminasas, la LDH, creatinemia. Y el ácido láctico evidentemente no tiene nada que ver con esto. El ácido láctico tiene mucho que ver con sepsis, con estados de hipoperfusión severa y isquemia, pero no con la preeclampsia. Tanto, los exámenes de síndrome hipertensivo son el hemograma o perfil hematológico, transaminasa, la bilirrubinemia, como les decía, uno lo puede pedir cuando uno sospecha hemólisis, pero no es de norma, creatinemia, LDH, pruebas de coagulación. Cuando hay trombocitopenia, las pruebas de coagulación se pueden alterar y evidentemente uno va a estar como en una patología mucho más avanzada. Y también es súper importante la proteinuria para categorizar esta enfermedad. Y ya sabemos que la proteinuria ya no es un criterio de severidad por sí solo, pero evidentemente si yo tengo una proteinuria mucho más elevada, estoy hablando de que hay un daño endotelial mayor. Y vamos a repasar muy cortito los criterios de preeclampsia, en que los criterios son emergencia hipertensiva, que es aquella paciente con crisis hipertensiva que persiste en 2 tomas separadas, síntomas neurosensoriales, cefalea persistente, confusión o alteración del estado de alerta, epigastralgia, síntomas visuales, eclampsia, las alteraciones hematológicas, la trombocitopenia bajo 100.000, ojalá confirmada con frotis. Acuérdense que muchas trombocitopenias son falsas trombocitopenias porque se coagula la muestra, siempre hay que confirmarla. Cuando hay hemólisis, que se ve por elevación del LDH, por anemia, por esquistocitos al frotis y por hiperbilirrubinemia o alteraciones de la coagulación, insuficiencia renal, por una CREA sobre 1.1, elevación progresiva de la CREA o oligoanuria, alteración hepática con las transaminasas elevadas o este dolor en hipocondrio derecho, edema pulmonar agudo, y asitis o anasarca también en el fondo son criterios de severidad de preeclampsia. Esta paciente se hospitaliza en el preparto, por sospecha de preeclampsia severa, se le solicitan sus exámenes, se inicia tratamiento de su emergencia hipertensiva y se inicia también prevención de eclampsia. Y la pregunta es, en el tratamiento de la emergencia hipertensiva, ¿cuál es el fármaco de elección? Vamos terminando, queda poquito. Se me va largo. Ya, evidentemente el tratamiento de elección es el labetalol. Ya el tratamiento de la emergencia hipertensiva siempre es endovenoso. Toda crisis hipertensiva en el embarazo se considera emergencia hipertensiva porque tiene riesgos de accidente cerebrovascular materno, de desprendimiento placentario, ya sea accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, de infarto miocárdico en la madre, por lo tanto se tiene que tratar de forma agresiva. Este tratamiento de la metildopa cada 20 minutos un invento, no existe ese tratamiento. La metildopa en general es de lenta acción, por lo tanto no se usa nunca en forma de emergencia, y menos en esas dosis, ¿ya? Esa fue una confusión. Y el nifedipino, si bien puede utilizarse, no es de primera línea, siempre la primera línea es la betalol, y en general vamos a ver que el nifedipino cuando no hay la betalol se puede utilizar, pero no es sublingual y es vía oral, y en general es 10 miligramos, que lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento de elección para la emergencia hipertensiva endovenoso, el cual es el labetalol o la hidralacina. Hidralacina en Chile no tenemos en los hospitales, por lo tanto no la puse, pero el concepto es que siempre se usa labetalol endovenoso, 20 miligramos endovenoso en 2 minutos, se repite en 10 minutos la presión arterial. Si la paciente sigue con crisis, se sube la dosis a 40, que se pasa en 2 minutos, se vuelve a repetir la toma de presión arterial, y si no ha pasado, se usa un bolo de 80 y se puede repetir. Entonces es un bolo de 20, si persiste la crisis, un bolo de 40, si persiste la crisis, un bolo de 80, si persiste la crisis, otro bolo de 80, y en general la dosis máxima de la labetalol endovenosa en bolo es de 200 220 miligramos. Por lo tanto, si la paciente yo le paso
mi bolo de 20, mi bolo de 40, mi bolo de 80 y otro bolo de 80, eso ya es como miocistope, y si la paciente no, en el fondo, si esa crisis hipertensiva continúa, ya contraindica manejo expectante, ya hay que ir a un escenario de interrupción. Y por otro lado está nifedipino, que si no tengo la betalol endovenoso, por ejemplo, esto pasa muchas veces de repente en los SAPUS, que no tienen tratamiento endovenoso, de la betalol, y ahí se le puede dar nifedipino, que se da 10 miligramos vía oral, no sublingual, porque sublingual podría hacer una baja de presión muy brusca. Se repite en 20 minutos, si persiste se dan 20 miligramos, y si persiste se dan otros 20 miligramos. Es un poquito parecido a lo que se usa para el parto prematuro, ¿ya? Pero el concepto es que siempre el gol estándar va a ser el labetalol endovenoso. En la prevención y en el tratamiento de la eclampsia, ¿cuál es el fármaco de elección? Perfecto. Entonces, tanto para la prevención como para el tratamiento de la eclampsia, el gol estándar es el sulfato de magnesio, que comparado con diazepam, con fenitoína, con fenobarbital, tiene menor riesgo de eclampsia, menor riesgo en el fondo de un nuevo episodio de eclampsia y menor morbimortalidad materna. Ya, por lo tanto, el sulfato de magnesio es el gol estándar en el manejo de la paciente con preeclampsia moderada o severa, sobre todo de la preeclampsia severa, en el fondo para prevención de eclampsia. Ya, ¿cómo se utiliza el sulfato? Se utiliza en general ampollas de 1.25, entonces sean 4 ampollas, que son 5 gramos en general, rápido. Muchas veces ponen 8 ampollas en un litro, o sea, en 500 cc, que no es relevante que lo sepan, pero en general la dosis de carga son entre 4 a 6 gramos, que son 5 ampollas. Y como les comentaba, esto se da el bolo y después se deja una infusión continua de 1 gramo por hora. Ahora, esto es para prevención. Si la paciente hizo una eclampsia, yo le paso el bolo apenas pueda. No es el objetivo durante la eclampsia estar pasando el sulfato, porque hay que recordar que la eclampsia no es autolimitada, lo que hay que hacer ahí es el ABC, proteger la vía aérea, mantener la perfusión, lateralizar el útero, ojalá, y en el fondo si la paciente no tiene vía venosa, instalar la vía venosa, empezar a administrar el sulfato. Ahora, si la paciente ya recibe el sulfato y tiene un nuevo episodio de eclampsia, nuevamente el tratamiento es un bolo de sulfato, pero un bolo de 2 a 4 gramos, ¿ya? Y muchas veces los pacientes cuando ya están con sulfato, cuando hacen nueva crisis, a veces todos optan por pasarle una benzodiazepina o otro anticonvulsivante, pero en el fondo el gol estándar sigue siendo el sulfato, ¿ya? 2 gramos en bolo, o también podéis hacer el diazepam. Entonces el concepto es que en general, toda paciente con emergencia hipertensiva o preeclampsia severa, hay que iniciar sulfato de magnesio para prevención de eclampsias. En el mejor de los casos, por ejemplo, nuestra paciente, se le trata su crisis hipertensiva, se le deja el sulfato y después se pasa la crisis hipertensiva, los exámenes llegan normales, después se suspende, ¿ya? Y no hay ningún riesgo, el sulfato de magnesio es bastante seguro, sobre todo con la dosis de mantención de hoy en día, hay que tenerle más miedo a la eclampsia que al sulfato de magnesio, ¿ya? Y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos se suspende y la paciente después se recataloga como preeclampsia moderada o incluso se puede descartar su preeclampsia severa, pero siempre, siempre, ante la sospecha, hay que dejar el sulfato de magnesio. Estos son los exámenes de severidad de la paciente. Se recibe una hematuritis de 46%, que evidentemente está muy hemoconcentrada, plaquetas de 61.000, que evidentemente están muy bajas, una creatinemia de 1, ahí se repitió todo, transaminasas de 773, muy altas, y 474, y una LDH de 1500, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente aquí la paciente tiene un síndrome de HELP, que el diagnóstico se hace con elevación de la LDH, con elevación de las transaminasas sobre 70, que tiene 10 veces más elevado de ese valor, y la trombocitopenia. Ya, o sea, esta paciente tiene un síndrome de HELP, cuya sigla significa hemólisis, low platelets, y elevación de las enzimas hepáticas, de liver, y low platelets. Ya, por lo tanto, la anemia, si se fijan, la hemólisis con una hematuritis de 46% es dudosa, ¿ya? Y en el fondo, si yo la quiero buscar, tendría que ir a pedir un frotis para ver si hay esquistocitos, pero con 46% es poco probable que tenga una anemia hemolítica en el fondo como muy severa, ¿ya? Pero sí tiene un síndrome de HELP. Entonces, se diagnostica un síndrome de HELP, se le administra la primera dosis de corticoides,
Y la aseveración es: el tratamiento definitivo de la preeclampsia severa es la interrupción del embarazo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. Sí, el tratamiento y el constante de la preeclampsia severa, y la única forma de que la preeclampsia se vaya de la paciente es interrumpiendo el embarazo. Ahora, esta paciente tiene 28 semanas de embarazo, una bobita de 1 kilo apenas, y en el fondo dan ganas de madurar, la verdad, incluso acá se intenta, se le administra la primera dosis de maduración corticoidal. Sin embargo, vamos a ver que la gran mayoría de los pacientes van a tener contraindicación de manejo expectante. ¿Ya? De todos los criterios de severidad que vimos, hay muy pocos que permiten hacer un manejo expectante. Entre ellos, la crisis hipertensiva es el criterio más dinámico que uno ve, porque la mayoría de las crisis hipertensivas revierten con el tratamiento endovenoso. ¿Ya? Si yo logro tratarle la crisis hipertensiva a esta paciente, si es que no tuviera el síndrome de HELP, yo podría, en el fondo, si bien ingresó como preeclampsia severa, yo podría lograr que esa preeclampsia se moderice al tratar la crisis hipertensiva. Si yo logro tratar la crisis hipertensiva, esa paciente ya deja de ser una preeclampsia severa y pasa a ser una preeclampsia moderada y me permitiría un manejo expectante. Ya, pero la cefalea persistente, la confusión, la epigastralgia, los síntomas visuales, la eclampsia, contraindican manejo expectante, porque esta paciente, si no ha convulsionado, va a convulsionar. La trombocitopenia, como les comentaba, contraindica porque las plaquetas se están consumiendo y se están coagulando. Por lo tanto, esa paciente está haciendo una coagulación intravascular, inicialmente micro, y después puede ser macro y mortal. En cuanto a la hemólisis, como yo les comentaba, la LDH no es específica de hemólisis, sino que habla de daño celular, y lo que uno permite a veces son elevaciones sutiles del LDH o elevaciones sutiles de las transaminasas para hacer un manejo expectante, que significa manejo expectante, madurar a la paciente, ponerle corticoides e interrumpir ese embarazo en 48 horas. Pero si yo tengo un síndrome de HELP, una anemia hemolítica, con esquistocitos artrotis, hiperbilirubinemia, una falla renal, con la paciente con oligoanuria, evidentemente es contraindicación de manejo expectante. Por lo tanto, el concepto es que la preeclampsia severa se interrumpe siempre, salvo en aquella preeclampsia severa cuya crisis hipertensiva se yuguló, o en aquella preeclampsia severa cuyo único criterio de severidad es la elevación sutil del LDH o elevación sutil de las transaminasas, que en esas pacientes en el fondo hay un daño celular inicial, que a uno le permitirían aguantar 48 horas para madurar al feto, pero ante todo el resto de los síntomas o hallazgos de laboratorio hay contraindicación de un manejo expectante, ¿ya? En esta paciente entonces se diagnosticó el síndrome de HELP, se le administró la primera dosis de corticoides, se le solicitó cupo a neonatología para interrupción, y dado las condiciones obstétricas desfavorables, que no tenía un cuello largo posterior y cerrado de 28 semanas, se decidió hacer una cesárea de urgencias. Si eso es la cesárea de urgencias, con un recién nacido masculino, con un peso a nacer de 1.100 gramos, adecuado para la edad gestacional, y durante la cesárea la paciente presentó una inercia uterina que requirió uterotónicos y suturas de Pelint. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes uterotónicos está contraindicado en esta paciente? Ya, entonces la contraindicación de uterotónicos en pacientes con preeclampsia siempre es la metilergoramina, que es el Metergin de laboratorio, ¿ya? Este medicamento tiene un efecto vasoconstrictor y puede generar vasoconstricción en el territorio pulmonar, aumenta la presión arterial pulmonar del territorio pulmonar y por lo tanto edema pulmonar agudo, ¿ya? Y está contraindicado en pacientes con crisis hipertensiva y metorragia, ¿ya? La oxitocina endovenosa no tiene ninguna contraindicación, es súper segura. La única contraindicación de oxitocina, en general como uterotónico, es la paciente con hipersensibilidad a la oxitocina o con alergia a la oxitocina. Yo no lo he visto nunca, está escrito, pero la oxitocina y el misoprostol son los fármacos más seguros que hay. El misoprostol tampoco tiene ni una contraindicación. El misoprostol, la única contraindicación que tiene es la misma que la oxitocina, hiperreactividad al fármaco o alergia al fármaco, ¿ya? Y en nuestro gol estándar en general para pacientes con hipertensión descompensada, pacientes con preeclampsia.
La carbetocina es un análogo de larga duración de la oxitocina, y si bien en el fabricante dice que la carbetocina no se debería usar en la preeclampsia, la verdad es que no tiene ningún sentido, porque desde el punto de vista en el fondo como de farmacocinética y farmacodinamia, actúa en el receptor de oxitocina, que no tiene nada que ver en el fondo con la presión arterial. Por lo tanto, la contraindicación principal de la metilorgonobina es la preeclampsia y la hipertensión arterial de la madre, porque genera vasoconstricción y puede alterar y generar isquemia en el fondo de territorios o hemopulmonar. Por lo tanto, tienen que repasar útero tónico y manejo de la menorragia postparto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta paciente en su evolución postparto evolucionó en la UPC, hizo su control postoperatorio, hizo una caída de la materita del 10%, que ahí en el fondo no se sabe si fue secundario a la menorragia obstétrica o por hemólisis, pero las plaquetas bajaron significativamente, requirió incluso transfusión de plaquetas, hizo una falla renal progresiva, y afortunadamente de forma fisiológica después normalizó sus exámenes, que eso es lo habitual que uno ve la mayoría de las veces, afortunadamente, que los pacientes revierten este estado. Se saca la placenta, se saca la bobita, y toda esta inflamación sistémica que tiene la madre empieza a revertir. Y ahora esta paciente se trató con transfusión de plaquetas, con corticoides endovenosos para las plaquetas, con tromboprofilaxis, con sulfato de magnesio, y afortunadamente evolucionó favorablemente. Al cuarto día fue trasladada a sala, requirió inicialmente bolos de labetalol, y incluso labetalol en infusión continua, pero después se logró manejar su presión arterial con antihipertensivos orales, y se fue de alta al séptimo día, con el recién nacido hospitalizado en neonatología. Por lo tanto, a modo de resumen, esta paciente era una paciente primigesta de 37 años, sin antecedentes mórbidos en teoría, con un embarazo no planificado, sin control preconcepcional, en que durante el primer control prenatal y en el primer trimestre se le hizo el diagnóstico de hipertensión crónica, de diabetes, de obesidad, además tenía una screening positiva, arterias uterinas, inició tratamiento con metildopa, con insulinoterapia, con aspirina, se hizo todo lo posible por ayudarla, mantuvo sus controles ambulatorios en consultorio de alto riesgo, en consultorio de APS y en la unidad de medicina fetal. Sin embargo, pese a los intentos, tuvo un mal resultado obstétrico, hizo una preeclampsia severa precoz, hizo un síndrome de HELP, que es una patología grave, con alto riesgo de morbimortalidad materna, fue sometido a una cesárea de urgencia a las 28 semanas, sin maduración corticoidal para ese feto, con todas las complicaciones neonatales que ese fetito y ese recién nacido podía tener, hizo su postoperatorio en UPC. El recién nacido, si bien fue adecuado para la edad gestacional, nació de 28 semanas, sin maduración corticoidal, estuvo hospitalizado en la neonatología por 7 semanas, hizo un síndrome de distrés respiratorio, una hemorragia interventricular grado 1, apnea, retinopatía del prematuro, y hasta el día de hoy sigue en control en la unidad de prematuros. Por lo tanto, evidentemente es un resultado desfavorable, pero en un contexto obstétrico también bastante desfavorable, y esto la verdad, que quizás ustedes lo encuentren extremos, pero esto para nosotros es como casi pan de cada día, son casos muy, muy frecuentes, que afortunadamente la aspirina hoy en día nos ayuda. Sin aspirina esta paciente quizás habría hecho este resultado adverso a las 24 semanas, con un recién nacido que quizás ni siquiera habría sobrevivido. ¿Ya? Y esto es importante, que en el fondo esta paciente evidentemente tiene un riesgo cardiovascular futuro, por su obesidad, su diabetes, su hipertensión, y evidentemente también tiene un riesgo obstétrico futuro. O sea, esta paciente hay que aconsejarla para sus futuros embarazos, si es que se quiere embarazar de nuevo, evidentemente que se embaraza en mejores condiciones, y también obviamente el resultado de este recién nacido y este niño a futuro también puede tener mayor riesgo en el fondo de secuelas y de patología. Por lo tanto, a modo de conclusión, vimos que el embarazo constituye un test de esfuerzo para el organismo materno. El control preconcepcional permite identificar los grupos de riesgo y prevenir las complicaciones obstétricas. Súper importante identificar las patologías, compensarlas y hacer los cambios en el fondo de los medicamentos que pudiesen ser teratogénicos o complicar el embarazo. El control prenatal es fundamental para pesquisar a los grupos de riesgo, y si bien durante el control prenatal no vamos a evitar la enfermedad de la diabetes y la hipertensión, sí la vamos a poder controlar de forma más oportuna y de forma más adecuada para realizar en este caso prevención secundaria, pero la idea durante el embarazo en el fondo es siempre realizar prevención primaria, secundaria y terciaria. Y hoy en día hay muchas prevenciones que hacemos, de parto prematuro, de preeclampsia, hacemos la prevención de pielonefritis, en el fondo tratando las bacteriurias asintomáticas, las infecciones urinarias del tracto bajo, ¿ya? Y en el fondo todo el screening de VIH, de BRL, de Streptococo grupo B, va en el fondo enfocado a prevención, ¿ya? Y evidentemente el conocimiento de la fisiología obstétrica es fundamental para comprender la fisiopatología. Muchas gracias. Vamos a dejar abierta un poquito tarde, así les pido disculpas, pero era un poquito ambiciosa la idea de hacer un repaso de la patología obstétrica y la fisiología juntas en una sola clase. Vamos a dejar espacio para las preguntas, ¿ya?
Vamos a ver si que en el chat hay alguna pregunta. Aquí María Soledad tenía una pregunta. Vamos a revisar. Buenísima la clase, pero vámonos. Ya, entonces, veamos. María Soledad Comas dijo que tenía una pregunta, pero no la hizo. No vi la pregunta, que el chat no me sale cuando estoy haciendo la presentación. Pueden hacerlo por micrófono. Voy a responder primero las preguntas del chat y después hacemos por micrófono abierto. Entonces, pregunta, si en caso de glicemias entre 100 y 125 el primer trimestre, ¿se sospecha de diabetes gestacional? La verdad que es con una sola glicemia, acuérdense, en ayuno alterada, lo que corresponde, salvo que sea una glicemia sobre 200, cualquier glicemia entre 100 y 200 hay que repetirla. Si repetidamente sale alterada, se hace el diagnóstico. Si es entre 100 y 125, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional, que en el fondo es una paciente que venía con su prediabetes de antes del embarazo, una alteración de la glicemia en ayuno, por ejemplo, pero para los fines del embarazo se diagnostica como diabetes gestacional, y si es entre 126 y 199 es diabetes pregestacional, ¿ya? Diabetes mellitus 2 en el 90% de los casos. Amoroso, muchos agradecimientos. Ya, si alguien quiere hablar, es el momento. Pueden hacer sus preguntas orales. Hola, doctora. Tengo una Hola. pregunta sobre la tocolisis, que cuando Perfecto. hay indicación de usarla, ¿en qué momento de cambios cervicales o en qué momento de dinámica uterina se parte ocupando? Ya, perfecto. Bueno, la tocolisis evidentemente ya es prevención en el fondo secundaria en grupo de riesgo, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a una paciente con síndrome de parto prematuro, el diagnóstico de síndrome de parto prematuro se hace por la presencia de dinámica uterina, en el fondo antes de las 37 semanas, ¿verdad? Si yo tengo dinámica uterina, en general más de 3 en 30 minutos, o sea, 1 en 10, asociado a cambios cervicales, porque yo puedo tener contracciones, pero si tengo un cuello del útero largo, sobre 25 milímetros, el riesgo de esa paciente de tener un parto prematuro es menos del 1%. En cambio, si tengo un cuello acortado, bajo 25 milímetros, y sobre todo si tengo un cuello bajo 20 o 15 milímetros, esa paciente tiene un alto riesgo de tener el parto prematuro en las próximas 48 horas. Entonces, si en la urgencia nos consulta una paciente bajo 37 semanas con contracciones uterinas, y sobre todo bajo 34 semanas, que es el grupo de mayor riesgo, yo a esa paciente en el fondo la tengo que evaluar. La evalúo, en el fondo hago su historia obstétrica, identifico si tiene algún factor de riesgo, si es diabética, es hipertensa, si tiene un feto grande, si tiene un feto chico, si está con síntomas de infección urinaria, en el fondo cualquiera de los factores que pudiese estar generando este síndrome de parto prematuro. Yo le pido exámenes básicos, que es un hemograma, para ver en el fondo que no tenga leucocitosis, una PCR, para ver que no haya un contexto infeccioso. Le pido un sedimento de orina y un urocultivo. Si es que me sale una infección urinaria, probablemente la voy a tratar y eso va a andar bien. Pero si no, en el fondo yo tengo a mi paciente con contracciones, le hago mis exámenes y la cervicometría es la que me determina en el fondo si la paciente la tengo que hospitalizar o no. Si tengo una cervicometría acortada, bajo 25 milímetros, esa paciente tiene riesgo, por tener dinámica con cuello bajo 25, de tener un parto prematuro. Y esa paciente yo la hospitalizo en el preparto. Además tengo que evaluar la bobita cómo está, que no esté grande, que no esté chica, que no tenga membranas rotas, que no esté con anidramnios. Y a esa paciente yo ahí le hago la tocolisis, porque en el fondo yo considero que es una paciente de alto riesgo de parto prematuro. Ahora, hay grupos en el fondo que dicen que bajo 15 milímetros uno debiese sí o sí hacer tocolisis con el objetivo en el fondo de la tocolisis de hacer la maduración. La tocolisis siempre se hace para madurar al bebé. Ese es el único objetivo. La tocolisis no sirve más que para prolongar el embarazo 48 horas. Y esas 48 horas a mí me permiten madurar al feto. Entonces, en toda paciente con cuello bajo 15, siempre sí o sí tengo que madurar y frenar, ¿ya? Ahora, entre 15 y 25, dependiendo de las guías internacionales, hay grupos que observan o grupos que maduran. Ahí dicen que uno podía usar exámenes adicionales como la fibronectina, pero acá no lo tenemos. Entonces, en el fondo, aquí, bajo 25 milímetros, uno hospitaliza y si la paciente persiste con dinámica, uno hace tocolisis y maduración. Y sobre 25 milímetros, si yo veo que la agüita está bien, que la paciente no tiene infección urinaria y que está todo ok, yo a esa paciente le puedo dejar incluso supositorios y mandarla para su casa, salvo que esté muy sintomática, que a veces son pacientes que uno las hospitaliza abreviadamente para observación. Y si la paciente evoluciona favorablemente, no se frena ni se madura. Pero el objetivo de la tocolisis es madurar. Por eso se hace antes de las 34 semanas. Entre 34 y 37, esas pacientes, la verdad que uno no las frena. Ya. Esa es la pregunta. No sé si se quedó claro. Sí, quedó claro. Y tenía una pregunta de como terminología, porque en ¿Sí? un libro español, la verdad no era obstetricia, era de medicina legal, hablaba de los embarazos gemelares univitelinos. ¿Eso es lo mismo que decir monoamniótico? La verdad que los univitelinos son como los monocigotos, que en el fondo Ya, vienen de un solo cigoto. ya.
Y lo Sí. otro, cuando se habla de atraso, siempre se refiere, por ejemplo, 6 semanas de atraso, siempre se refiere a como 6 semanas desde la FUR. No, la verdad que, es que el atraso menstrual es como algo como coloquial, que usan, como un término que usan las pacientes, que en el fondo es como que tengo atraso de una semana, tener atraso de una semana significa que mi fecha última regla son 5 semanas, ¿se entiende? Ya, Como que el atraso es la fecha desde que debería haber llegado la regla, por lo tanto, a ese atraso de 2 semanas tú deberías sumar 4 para hablar de... Nosotros ya, no usamos la palabra atraso, la verdad, pero las pacientes siempre se refieren a eso, tengo un atraso de 2 semanas, entonces uno dice, ah, ya, fecha última regla, entonces 6 semanas, APP, ya. asumiendo que es un ciclo de 4 semanas. Muchas gracias. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay preguntas por chat. Si la PTGO es sobre 200 en la semana 24, ¿es pregestacional? Siendo bien semántico y puro, sí. Ahora, a veces no ha pasado eso, y uno no puede creer que las glicemias en ayuno estén normales. Pero estrictamente, cualquier glicemia sobre 200 es pregestacional. Ahora, esa paciente igual probablemente uno la va a recatalogar posparto. Si que tenía glicemias en ayuno normales y que tenga una PTGO sobre 200 es bien raro. Nos ha pasado. Una vez nos pasó y todos, o sea, todos dijimos que la glicemia de ayuno estaba mala, estaba mal tomada, pero es raro que uno encuentre eso con glicemias de ayuno normales. ¿Cuál es la temporalidad en la instalación de la preeclampsia severa, como en el caso clínico, epigastralgia con compromiso neurológico? La temporalidad, no entiendo la pregunta, si es como qué se da antes, si la epigastralgia o compromiso neurológico. La Hola, verdad, hola, hola, así, Giorgio. hola, que me refería a cuánto se demora en instalarse, como es cosa de minutos, de horas. Sí. La preeclampsia severa, ustedes van a ver que clínicamente como que aparece de un día para otro. ¿Ya? Ahora nosotros sabemos que esa enfermedad no se instauró de un día para otro, porque las preeclampsias en el fondo pasan, como todo síndrome obstétrico, tiene un estadio preclínico y después un estadio clínico, ¿ya? Entonces, siempre nosotros nos llegan a los turnos, por ejemplo, las pacientes de repente con las preeclampsias severas, con los síndromes de Gel, o la paciente convulsionando, y es como, oh, no sabía que y los familiares dicen, no, estaba perfecto y convulsionó. Y uno dice, ya, la verdad que es poco probable que la paciente haya estado tan perfecto, porque en el fondo uno sabe que esas pacientes, el 90% tenían un screening positivo de arterias uterinas, por lo tanto ya eran pacientes de riesgo, pero como no es ese screening universal en todas partes, muchas veces esas pacientes llegan como si efectivamente la preeclampsia les hubiera surgido de la noche a la mañana. Ahora, desde el punto de vista de los síntomas, la preeclampsia es lo más maldita que hay, por eso que nosotros en general a las pacientes con preeclampsia las mantenemos hospitalizadas, salvo excepciones, cuando son preeclampsias ya como muy bien portadas o muy moderadas, con guaguitas que están muy bien, porque la preeclampsia se incendia rápidamente. Son pacientes que pueden estar perfectos en la mañana y en la tarde te hacen crisis hipertensiva refractaria y hay que interrumpir el embarazo de urgencia. Por eso que todas las preeclampsias moderadas se maduran, porque ¿qué significa madurar? Que se les da corticoides antenatales por el riesgo de que se severicen en cualquier momento y uno tenga que interrumpir de urgencia. Ya, la epigastralgia es súbita, y habitualmente la epigastralgia se asocia a crisis hipertensiva. Entonces, muy frecuentemente estamos pasando de visita y la paciente te dice, oye, doctora, me duele la boca del estómago. Y si uno bien sabe que siempre está como el riesgo de que sea una gastritis, que sea como un reflujo, etc. Si es una paciente con un contexto de insuficiencia placentaria, uno siempre tiene que sospechar crisis hipertensiva y preeclampsia severa. Entonces uno le toma la presión y ahí se encuentra con la crisis hipertensiva. Por lo tanto, no hay como una evolución desde el punto de vista de los síntomas progresiva. ¿Ya? Hay pacientes que debutan con la eclampsia, hay pacientes que tienen mucha crisis hipertensiva sin ningún síntoma, que también nos ha pasado, uno no puede creer que la paciente tenga 200-100 y esté asintomática. O por otro lado, pacientes muy sintomáticas desde el punto de vista de la cefalea, de los síntomas visuales, con presiones arteriales normales. Entonces, el problema de esta enfermedad es lo complejo, que es este síndrome, en el fondo que tiene varias aristas, desde el síndrome de Matoso, los síntomas neurosensoriales, por otro lado el tema de la diuresis, el tema renal. Por lo tanto, no te podría decir una evolución clínica desde el punto de vista de los síntomas porque no la tiene. ¿Ya? Lo importante es mantener en la cabeza como este aspecto sindromático de la enfermedad. ¿Ya? Y por último, Trini, no sé si, Giorgio, ¿se entendió? Sí, gracias. Ya, súper. Y Trini Prado dice, yo tengo una pregunta de materia aparte. La porción inferior uterina se considera que está desde las 28 a 32 semanas. No sé con cuál dato quedarme para considerar el antecedente de cicatriz corporal. Mira, la verdad que no existe como una respuesta absoluta, porque en el fondo se dice que en general se empieza a formar desde las 28 semanas, pero muchas veces ahí lo importante es que el cirujano ponga en su protocolo si fue una cesárea corporal o segmentaria, porque en el fondo cuando uno hace la cesárea, uno evidencia el segmento, si que el segmento no. Si el segmento está delgadito, en el fondo hay un segmento formado. Si tú tienes una paciente de 28 semanas que tuvo un trabajo de parto, y en el fondo que tuvo todos los cambios a nivel uterino previos al inicio del trabajo de parto, a veces las pacientes tienen un segmento, y uno ve que en el fondo está abriendo el útero en una, forma muy delgada, en una zona muy delgada.
versus pacientes que incluso pueden romper membrana a las 30 semanas, pues si no tuvieron trabajo de parto, uno se encuentra con úteros totalmente gruesos y uno hace la cicatriz totalmente transmiometrial, y es uno de los objetivos. Entonces ahí el concepto es que el cirujano tiene que anotar en el protocolo, y eso es lo que hacemos, ir a revisar el protocolo de la cesárea anterior para ver en el fondo si fue corporal o segmentaria. ¿Ya? Ahora, bajo las 28 semanas siempre se consideran corporales. Y la UA es una buena pregunta, porque es una UA que tenemos. Entre las 28 y 32 semanas, 6 segmentos no, porque a veces hay y a veces no. Victoria Riobó, ¿quieres decir la pregunta en voz alta? Sí, hola doctora, Vale. ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería preguntar por las crisis hipertensivas. No entiendo si para el diagnóstico tiene que estar tanto alterada la sistólica como la diastólica o basta con la alteración de una de las dos. Cualquiera de las dos, es 160 y o 110, cualquiera de las dos. Ya. Y Se lo considera- otro, basta Pero la sí hay que presencia... repetirla, cada 15 Ya, minutos. perfecto. Pero ¿basta la presencia de una sola crisis como para hacer el diagnóstico de preeclampsia severa o tienen que ser persistentes en el tiempo? No, la crisis hipertensiva ya es criterio de preeclampsia severa. Ahora, ese criterio, como te decía, es como el criterio más dinámico de la preeclampsia severa, porque muchos pacientes llegan con la crisis y después en el fondo uno la trata y se pasa, o incluso a veces llegan con la crisis y en el intertanto, entre que uno la hospitaliza, etcétera, le baja la presión. Pero igual uno la cataloga como preeclampsia severa y después la recataloga y le pone como preeclampsia severa, en el fondo le pone preeclampsia moderada y aplica y paciente ingresa con crisis hipertensiva autolimitada o que revierte con primera dosis de la betalol. Y hay uno como que desescalona el diagnóstico, porque a esta paciente uno la está evaluando constantemente. Uno le ingresa, le pide los exámenes, y ahí la reevalúa, y ahí actualmente cuando llegan los exámenes, uno nuevamente ya nota y dice ya, se reevaluó paciente con exámenes dentro de parámetros normales, paciente actualmente sin crisis, normotensa, o con presión arterial fuera de rango de crisis, actualmente con preeclampsia moderada, se indica maduración, Perfecto. ¿cachai? Como Y dinámico. otra cosa, el uso de ácido acetil salicílico, ¿da lo mismo la gestacional? Siempre Si es tiene que ser antes de las 16 semanas para que sirva. ¿Antes de las 16 semanas? Sí. Si tú empiezas la aspirina después de las 16 no tiene efecto, porque en el fondo la aspirina tiene un efecto como modulador del endotelio, y en el fondo modula la placentación. Entonces la placentación es súper importante en el primer trimestre. Si tú ya tienes la placentación en el fondo ya, o ya se formó la mayor parte de la placenta, no funciona. Entonces tiene que ser sí o sí iniciarla antes de las 16 semanas. Por eso que en general la partimos a las 13 semanas, cuando ya tenemos el screening de arteria uterina, la evaluación en el fondo como de presión arterial de la madre y la historia clínica. ¿Y se mantiene hasta el final del embarazo? En general 34 a 26 semanas, sí. Ya, perfecto. Eso, muchas gracias. 50 de la noche, ya, de nada. Y la Cata Soto. Doc, los Hola. corticoides, la modulación corticoide es igual a las 34. ¿Es hasta las 34? Es que eso es evidencia que ha ido surgiendo. En el fondo, bajo los 34 se madura siempre, sagradamente, ¿ya? Y antes de las 34 semanas, incluso se hace tocolisis si la paciente llega con síntoma de parto prematuro y se hace maduración. Ahora, entre 34 y 37 semanas, hay, en el fondo, el corticoide sirve, ya sirve menos que para las menos de 34 semanas, porque en el fondo los menores de 34 semanas son los que más distrés respiratorio y complicaciones de la prematurez hacen. Entonces es el grupo que más se beneficia. De los bajos 34 semanas, tú tienes que tratar a 4 embarazadas para que una se beneficie. O sea, el número necesario a tratar es 4, que es muy bajito. ¿Ya? Si tú le das a las pacientes corticoides sobre las 34 semanas, para disminuir los riesgos de la prematurez, ahí en el fondo el número necesario a tratar es mucho mayor, pero entre 34 y 37 hay un beneficio. Cuando lo usamos mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen preeclampsia, restricción de crecimiento, y uno sabe que va a interrumpir ese embarazo antes de tiempo, y a esa paciente uno le da los corticoides. Pero para dar corticoides entre las 34 y 37, hay una salvedad que la paciente no debería haber recibido corticoides antes. O sea, en el fondo tú no le puedes dar un segundo curso de corticoides entre las 34 y 37. Si la paciente ya recibió corticoides antes de las 34 semanas por algún motivo, tú no la puedes volver a madurar entre las 34 y 37. Esa es como la recomendación actual de las guías internacionales. Ahora, si la paciente nunca recibió corticoides antes y va a tener un parto prematuro entre las 34 y las 37, puedes dar corticoides. ¿Ya? Y otra cosa, en el caso de la tocolisis, si ya hay dilatación, igual sirve. No, la verdad que sirve poco. Esa paciente ya está en trabajo aparte, igual uno hace el intento, porque en el fondo uno trata de madurarla, pero uno sabe que esa tocolisis, la tocolisis en general es muy mala, la evidencia que la respalda es muy baja. Y en el fondo lo único que sirve para lo único que sirve la tocolisis es para prolongar el embarazo 48 horas, y no disminuye incluso las tasas de parto prematuro, ¿ya? Porque esas bobas van a ser prematura igual, con la diferencia de que van a ser maduradas, ¿ya? Por lo tanto, si bien se intenta, y la neonatología siempre te dice, como, pónganle corticoides, no sé, ya, uno lo hace, pero la verdad que
Si uno piensa en el determinismo del parto, en la fisiopatología del parto prematuro, si la paciente ya está con dilatación de trabajo parto, ese trabajo parto ya está más que activo. O sea, con la tocolisis tú no lo vas a lograr suprimir, porque ya está con dinámica, con cuello corto, con dilatación, o sea, nada que hacer. Y lo que quería comentar lo otro de los corticoides, que incluso hay estudios que avalan los corticoides sobre las 37 semanas en cesárea electiva, ¿ya? Pero ahí el concepto, en el fondo, ahí tú tienes que tratar a 400 pacientes para disminuir un distrés respiratorio. Por lo tanto, el concepto ahí es no hacer cesárea electiva antes de las 39 semanas, ¿ya? Pero todo lo del corticoide es como evidencia en curso todavía. Pero bajo 34 semanas siempre, en el 34 y 37, si es que no han tenido corticoterapia previa, y en el 37 y 39 el concepto es no interrumpir los embarazos a esa gestacional por cesárea. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, de nada. Ya, 2 preguntitas más. Que tengo que ir a buscar a mi guagua. Muriel, ¿tenías una Hola, pregunta? sí, Hola. en la ruptura prematura de membranas, como que no me quedaba tan claro cuándo se podía hacer manejo expectante. ¿Ya? Eh, A ver, la verdad que en la ruptura prematura de membranas, cuando es prematura, bajo las 24 semanas, tú siempre debes optar por un manejo expectante, ya por el beneficio fetal. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio fetal? En el fondo, lograr que el embarazo avance lo más posible, lograr madurar esa bobita y que nazca ojalá lo más grande posible. ¿Ya? Ahora van a ver contraindicaciones del manejo expectante, que son, en el fondo, si hay una infección, una corionitis clínica, una paciente que en el fondo, una mamá que está séptica o una sospecha de infección fetal, que son las corionitis. Si hay una infección, tú tienes que interrumpir el embarazo, porque mantener a la bobita en ese contexto infectado es deleterio. ¿Ya? Si hay una sospecha de desprendimiento de placenta, por ejemplo, tampoco lo puedes mantener, o si hay una sospecha de sufrimiento fetal agudo, tampoco vas a poder mantener el embarazo. Pero el concepto es que bajo las 24 semanas, siempre tú vas a intentar mantener al bebé adentro antes de interrumpir. Si es sobre las 37 semanas, es más riesgoso mantenerlo adentro que sacarlo, por lo tanto, también contraindica manejo expectante un embarazo sobre 37 semanas. Y de hecho, la mayoría de esas bobitas van a salir solas. En 24 horas sale el 90% de esas bobas, de forma espontánea. ¿Ya? Y el otro subgrupo, que es la evidencia relativamente nueva, que es entre 34 y 37, ahí en el fondo uno hace como un balance caso a caso. Porque siempre va a haber un riesgo en el fondo de que la bobita se infecte por mantenerla adentro, pero por otro lado uno sabe que si mantiene la bobita dentro del útero, tiene menor posibilidad esa bobita de terminar en la UCI neonatal, de requerir oxígeno neonatal. Por lo tanto, en el 34 y 37, caso a caso, se conversa con la paciente, se evalúa en el fondo desde el punto de vista infeccioso a la madre y se determina en conjunto cuándo interrumpir, si a las 34, 35, 36, sabiendo que sobre las 34 semanas la mayoría de las bobitas también inicia trabajo de parto espontáneo. Y en el fondo se resuelven solas muchas veces. En esas discusiones en las que nos embarcamos de repente los médicos, las bobitas deciden salir por sí solas. ¿Se entendió? sí, muchas gracias. Súper. Pablo Sambuesa, en la prevención de parto prematuro, ¿en qué grupo se da progesterona vaginal? Ya. La prevención de parto prematuro tiene 2 ramas. Una rama es la paciente con antecedente de parto prematuro previo, parto prematuro en el fondo bajo 34 semanas. Todas las pacientes con un parto prematuro previo bajo las 34 semanas se benefician de usar progesterona vaginal, 200 miligramos por vía vaginal a partir del primer trimestre. En general, 13 semanas empezamos la progesterona. Esa es la paciente con parto prematuro previo. Ahora, la paciente sin parto prematuro previo, en teoría es una paciente de bajo riesgo de parto prematuro, pero que en el control ecográfico de las 22-24 semanas uno pudiese encontrarse con un cuello bajo 20 milímetros o bajo 25 milímetros. Cuando uno tiene un cuello bajo 20 milímetros, la paciente también se beneficia por cuello corto a usar progesterona, porque la progesterona disminuye el acortamiento cervical de esa paciente y su riesgo de parto prematuro en un 50% aproximadamente. ¿Ya? Ahora, hay un grupo, que es el grupo entre 20 y 25 milímetros, que también se beneficia menos, y en el fondo todavía no hay evidencia que respalde el uso para toda la población de progesterona bajo 25 milímetros, pero si uno tuviese los recursos, en el fondo la progesterona no es nada de mala, nunca tiene un efecto secundario adverso, pero obviamente es cara. Entonces, por eso que entre el grupo entre 20 y 25 todavía no hay como un consenso de que sea para todas las pacientes. Ahora, si me preguntan a mí, si uno tiene los medios, yo tuviera un cuello de 23 milímetros, usaría la progesterona. Entonces, la progesterona se usa en pacientes con parto prematuro en el embarazo anterior, para prevenir el parto prematuro en el embarazo actual, y en toda paciente con cervicometría cortada en screening de segundo trimestre, bajo 20 milímetros o bajo 25, dependiendo del grupo que revisan. Eso. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Ya, pues tiene su prueba mañana, tengo entendido, ¿no? Sí. Ya, habían hartos errores ahí medios conceptuales importantes, así que revisan bien los criterios diagnósticos
Y traten de repasar lo que puedan hoy día y mañana, pues les queda poquito rato. Eso. Ya, ha sido un gusto. Nos veremos algún día presencialmente. Ya, que estén súper bien. Cualquier cosa me pueden escribir a mi email, que está ahí